Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto verlos nuevamente este miércoles 29 de junio, ya el último miércoles del mes. Ya vamos a pasar a la segunda mitad del año con todas las ganas y el entusiasmo de seguir aprendiendo más y más aquí en su programa de filosofía empresarial. Hoy tenemos unos grandes participantes, profesionales, expertos en este gran tema del día de hoy, que es conocer cuáles son los efectos fiscales de aplicar el compliance en las empresas. Y bueno, yo les presento a la maestra Margarita Aranda Martínez y al doctor David Merino Telles. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en el programa y bueno, esperamos que la charla sea súper, ¿cómo le diríamos? Muy productiva, muy amena. Ya el doctor David Merino ya lo hemos tenido en algunas otras ocasiones y a la gente le gusta muchísimo seguirlo. Ya tenemos aquí varias personas escuchándolos a los dos. Al licenciado Carlos Pérez, siempre está al pendiente de los programas con ustedes y algunos otros amigos más. El licenciado Leobardo Sotelo también siempre está aquí al pendiente. Y bueno, cualquier duda, amigos, estamos aquí al pendiente, o también cualquier comentario que nos deseen hacer. Y bueno, qué tema, ¿no? Hay muchas personas que todavía tienen esa dudita de cuáles serán los efectos fiscales de aplicar el famoso compliance en las empresas, que en México es el debido cumplimiento, ¿no? Sí, gracias. Un gusto estar aquí compartiendo con Margarita, que además, para los que no lo saben, es una de las mejores, yo les digo, ya saben los que me conocen, ¿no? Yo les digo complianceólogos. Ella es una de las mejores complianceólogas, sobre todo enfocado a temas también de ética empresarial y la integridad corporativa. A veces no la conocemos tanto por temas de que siempre la molesto porque es de provincia, es de León, soy de León, donde la vida no vale nada. Pero la realidad es que de vez en cuando nos visita aquí por la capital del smog y aprovecha para llevarse 2 litros para allá. Pero la verdad es que Margarita conoce mucho estos temas, es una gran contadora, una muy buena fiscalista y estoy seguro que la charla va a ser muy amena. Sí, claro que sí, con dos grandes profesionales en estos temas, expertos en estos temas, claro que sí. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué opinas tú, Margarita, de todo este tema tan polémico de los efectos fiscales? Porque hay muchas personas que lo entienden de una forma, que lo entienden de otra, y es un rollo ahorita con esto. Yo creo que lo hemos vivido sobre todo en el gremio, los contadores, de pronto la confusión del concepto, que es anglosajón, y es a qué se refiere, ¿no? Sí. Y entonces después lo encasillan en solo una parte, en temas, por ejemplo, de penal, y no lo llevan más allá. Entonces, un concepto simple, como lo pudiéramos traducir, que es cumplimiento normativo, cumplimiento, nada más. Y pues hoy queremos darle precisamente ese enfoque fiscal, sobre todo para que vean los beneficios acerca de el por qué implementarlo y qué ventajas trae ahorita, sobre todo con las nuevas regulaciones que están pues presionando a todo el mundo, ¿no? Decimos en los contadores ahorita, contadores y asesores fiscales, estamos entre la espada y la espada del contribuyente y la autoridad, y desde ahí pues empezamos a darle un enfoque un poquito más claro, a llegarles esa información a los empresarios, a los contribuyentes, para que sepan de qué se trata y lo que puede traerles de ventajas, ¿no? Competitivas, y ventajas también obviamente en el cumplimiento. Claro, y siempre que, bueno, nosotras que somos contadoras, usted, doctor, también es contador. Bueno, no lo quiere aceptar, pero también tiene espíritu de contador. No tengo cédula de contador, aunque haya estudiado contabilidad. Bueno, espíritu de contador también sí tiene, claro que sí. Así es. Entonces los contadores siempre nos agarran de todo, ¿no? Cuando salió el tema antilavado, de cumplir con el programa de regularización, ¿el contador de qué se trata esto? Y actualice la empresa y regularícenos. Y es el contador para todas las partes. Es que el contador es todólogo. Tema penal también. A ver, contador, ¿qué nos pudiera pasar? El contador hace los contratos de trabajo, calcula los finiquitos, hace los impuestos, lleva la contabilidad. Contratos laborales. Lleva recursos humanos, impuestos. Todo, realmente, yo conozco empresas donde sí es multifuncional, sí. Y entre esa multifunción pues lleva el programa de cumplimiento, si es que hay, e inclusive temas de prevención del lavado de dinero también el contador, ¿no?
Y también, como dijera el contador Miguel Ángel, también va por los tamales, ¿no? También le toca. También le toca. Bueno, en algún momento de nuestra vida sí nos tocó. Contador, pero ¿estás de acuerdo que, bueno, independientemente que a veces le toque jugar ciertos roles al profesional de la contaduría, lo importante es tener la competencia profesional para abordar ciertos temas, ¿no? Claro. Porque, bueno, pudiera estar atento a muchos temas, pero la realidad es que, aunque la profesión de para mucho no puede ser especialista en todos los temas, eso también es parte de la responsabilidad profesional. Claro, y que también los contadores tenemos mucha ética profesional. Sí. Entonces sí sabemos abarcar todos los temas de una manera correcta, ¿no? Por eso recurren mucho a los contadores, es por eso, amigos. Así que sigan, porque les comento que nuestra audiencia son en su mayoría contadores, son abogados, administradores, tenemos empresarios también, y también tenemos muchos estudiantes. Tenemos por ahí un buen seguidor, el contador Alfredo Patiño, que siempre nos manda a sus estudiantes para que nos escuchen. Así que, chicos, por favor, pongan mucho ojo aquí al programa, esténse muy atentos, porque todos los tips que nos den aquí nuestros amigos, pues van a serles muy productivos también para que ustedes tomen una decisión de qué especialidad pudiesen tomar o qué rumbo seguir respecto al desempeño profesional que tengan, porque el desempeño profesional del contador es amplísimo, ¿no? Entonces nada más es cuestión de especializarse. El tema de las certificaciones también es muy importante. El tema del oficial de cumplimiento para mí es una maravilla también. Es fundamental ya el entender cómo se ha ido evolucionando, ¿no? La parte del cumplimiento normativo. El antecedente básico, pues, es el sistema financiero. Estos escándalos que hubo en los 80s en Estados Unidos, Sí. bueno, 70s y 80s. Luego los 90s también con el tema de Enron. Y fueron formando estándares éticos y de cumplimiento interno. ¿Y a quién le tocaba? Pues al contador y al abogado, básicamente, ¿no? Son las dos profesiones que por naturaleza le ha ido tocando. En México, pues llega con las empresas transnacionales, además del sistema financiero, y poco a poco ha ido permeando hacia el resto del mundo, ¿no? Claro. Sobre todo con temas como la ley antilavado, precisamente con las actividades y profesiones no financieras designadas o actividades vulnerables no financieras, que cuando ves el número de entidades, yo hoy en la mañana estaba precisamente de asistente en un foro y mencionaban numeralia. Bueno, cada quien menciona los números según donde los obtiene, ¿no? Pero más o menos ellos estaban redondeando en 5,000 las entidades financieras en México, en general, o sea, todas, y en aproximadamente 80,000 las vulnerables no financieras. Otro expositor por ahí decía que no eran 80, sino que eran 100, pero dejémoslo en 80 si quieres. O sea, el mundo realmente de especialistas que se requiere para atender todas esas empresas, no lo tenemos. Claro. No lo tenemos, no hay suficiente personal debidamente capacitado y entrenado. Y yo creo que ese déficit también genera dos situaciones. Uno, el que los programas de cumplimiento no sean implementados al 100 como se debería. Porque hay empresas que dicen, oye, pues yo sí quería, pero no conseguí quién. Entonces, pues mira, me encontré por ahí en internet y medio lo adecué y lo adapté y pues así me quedó. Y la segunda, un Frankenstein, ¿no? Sí. Y la segunda, que obviamente, pues ese déficit de profesionales hace que también se encarezca un poco la profesión. Yo sé que muchos me odian por decir esto, pero si yo tengo 1,000 empresas que necesitan oficiales de cumplimiento que sepan lo que están haciendo y de repente nada más tengo 100, pues entonces esa persona puede tener un ámbito y un campo de trabajo mucho más amplio y realmente decidir a dónde se quiere ir. Claro. Situación que, perdón que lo diga, pero en la abogacía y en la contaduría ya no sucede. Es al revés, de repente hay una plaza de trabajo y tiene 100 contadores o 100 abogados que quieren tomarla. Aquí es al revés. Acá tenemos 100 plazas y pues tengo nada más 10 que están capacitados. Entonces, muchas veces eso también encarece un poquito el tema del programa de cumplimiento. Sí, claro, pues los programas de cumplimiento es un traje hecho a la medida. O sea, se tiene que conocer
a fondo la operatividad de la empresa para poder aplicarlo de manera efectiva, porque Pues si no, debería como ser bien así. comenta, no sirve de nada, ¿no? Es como esos contratos que bajan del internet y los quieren adaptar a la realidad de la empresa, laborales, de lo que sea, y no, ni siquiera leen los artículos, ni siquiera investigan qué es lo que dice el artículo, y nada más hacen que se firme y solitos se ponen la soga al cuello, ¿no? Bueno, es como en las políticas, inclusive, si tú ves los lineamientos de una política de integridad, pues inclusive lees manuales que luego no les cambian ni el nombre, ¿no? Sí. O sea, es una empresa de carnes frías y resulta que sigue trayendo el nombre de una mueblera. ¿Por qué? Pues porque era el manual de ese y medio lo adaptaron, pero ni siquiera lo leyeron. Sí. O no lo leyeron bien y dejaron ahí datos de la otra persona. A veces pasa, pero yo creo que finalmente una de las cuestiones bien importantes es poder entender, y yo partiría de ahí para la charla de hoy, qué es un programa de cumplimiento. No en la parte de, a ver, es el conjunto de políticas, procedimientos que se autoimpone la entidad, no, sino en realidad en la parte fiscal, la parte tributaria, la carnita de la charla de hoy, que bueno, aquí la experta es Margarita, finalmente el entender qué es y cómo se conforma. Porque de otra forma no vamos a saber si cumplimos con los requisitos que señala la ley tributaria o no, para poder darle un efecto fiscal, más allá de las otras finalidades que puede llegar a tener el programa de compliance. Claro. Oye, contadora, yo quisiera abonar un poquito a lo que mencionaba David con respecto a esta poca oferta que hay de estos servicios con el número de profesionistas que nos estamos dedicando a esto. La realidad es que también la parte donde aumenta un poquito el conflicto, no nada más es con el tema del empresario que se va al internet y a ver qué encuentro, también hay la responsabilidad de otros profesionistas que igual, ¿no? Tú lo dijiste bien, son trajes a la medida y luego hay quienes hacen uno bien, ya les quedó bonito y empiezan a replicar. Entonces esto genera también un tema de desconfianza con el empresario que te pudiera pedir o pedirle a los profesionales este tipo de servicios, ¿no? O sea, de por sí ya el ambiente está lleno de desconfianza, la resistencia a temas de cumplimiento fiscal y demás, y abonarle esta mala práctica también que muchas veces algunos profesionistas se suman, ¿no? O sea, es un tema también donde está la resistencia de parte del empresario con la mala práctica del profesional, se conjuntan esto y esto se vuelve un caos, ¿no? Entonces esa parte sí la quería abonar porque sobre todo dijiste que están escuchándonos estudiantes, que vean que no se vayan por ese camino. Claro. Tú lo mencionaste muy bien, la parte de la ética, no nada más en la contaduría, en todas las profesiones, ¿no? Y como personas, es elemental para que esto cambie y yo considero que en el marco ético abonara un poquito al crecimiento de un valor de solidaridad, el saber esta justicia tributaria y todos los elementos que después mencionamos para el tema de contribuir y demás, los tenemos que tener bien claros tanto los profesionales como el empresario. Sí, porque al final del día vamos de la mano, ¿no? La responsabilidad ya que se tiene del empresario con el asesor, ya cómo estamos, ¿no? Ahorita ante las diversas autoridades dicen, pues también tú eres responsable de la decisión que se llegue a tomar, ¿no? Porque una mala asesoría de tu parte, por ejemplo, ¿qué es lo que dice el último párrafo del 11 bis del Código Penal Federal, ¿no? Que se podrá disminuir la sanción si se llega a llevar a cabo un adecuado programa de cumplimiento para mitigar cualquier tipo de riesgo en esos temas, pero que efectivamente se esté cumpliendo, no nada más es hacer porque o simulo hacer las cosas o le vendo al empresario la idea, no es así. Entonces, igual también va de la mano pues la reputación que tiene el asesor al decir, oye, ¿sabes qué? Sí te estoy implementando de manera adecuada este programa de cumplimiento, mira, la productividad o el beneficio es ¿no? Pero que sea efectivo, porque es realidad, ¿no? Muchos empresarios sí se van con esa finta y con ese mala idea que le vende el asesor y le dice, oye, sí, yo te prometo miles de cosas y a la mera hora pues no sirve de nada, o sea, no es productivo, no te sirve de nada y muchos empresarios sí se desilusionan, por decirlo así, de este tipo de asesores, que no son la mayoría, pero algunos sí, que les falta ese tema de la ética, ¿no? En buena parte la importancia de la capacitación, inclusive yo te diría, de la capacitación seria. Sí. Y aquí hay dos bandos, el bando a favor de las certificaciones y el bando en contra de las certificaciones, ¿no? Muchos consideran las certificaciones, llámale en compliance, en PLD, en lo que sea, elitista.
Y te dicen, ¿sabes qué? Pues es que ese es un elite y es selectivo y es discriminatorio. Pues sí, porque al final lo es. Pero yo siempre les digo que de qué otra forma puedes tú como empresario, precisamente, distinguir, y vuelvo al punto de lo que dijo Maggie. ¿Cómo puedes saber si el que viene es un charlatán que nada más se vio unos videos de YouTube y se aprendió 2, 3 conceptos y los repite como loro? O alguien que inclusive no nada más ha estudiado, porque no nada más es estudiar la parte. Sí, es practicar. Ya lo hiciste, pero volvemos a un punto. El otro día me habló un amigo y me dice, oye David, quiero pedirte un favor. Yo lo conocí porque le di clases. Y no es Carlos Pérez, antes de que me digan eso. No. No eres tú, Carlos. Es que mucha gente sabe que Carlos fue mi alumno en la universidad. Sí, siempre lo dice el doctor. No, le di clases después, hace un par de años. Ya como siendo profesionista los dos. Tomó uno de los cursos que damos en el YAU y nos hicimos amigos. Me marca y me dice, oye David, fíjate que estoy contento porque por fin tengo mi primer cliente de compliance. Él se salió de una firma donde estaba y trabajaba de abogado civilista, le gustó el compliance y se está migrando de área, ¿no? Me dice, pero te quiero pedir un favor, recomiéndame un libro para poder hacer bien el programa, lo quiero hacer bien. Al final, digo, lo que hice fue muy sencillo, le colgué. No, no es cierto. No, yo me quedé incapaz. No, lo estoy haciendo con él. Sí. Nos estamos viendo una vez a la semana. Le voy diciendo que haga, cómo arme los expedientes, cómo arme las pruebas. Me pasa los documentos antes de mandárselos a su cliente. Le hago correcciones, observaciones. Y la verdad es que él me dice, oye, pero me dice, no tengo lana para pagarte todavía. Oye, no te estoy cobrando. O sea, yo lo que quiero es que haya mucho más profesionales que sepan hacer las cosas. Pero es a lo que voy. Te dicen, oye, no, yo quiero uno que ya tenga experiencia. ¿Y cómo la va a tener si nadie le da oportunidad de tener esa experiencia? Sí, o sea, todos empezamos por eso. Así es. Les acabas de mandar el mensaje a los jóvenes que nos escuchan. Exactamente. Sí. Bueno, no era la idea, pero qué bueno que sirvió. Pero sirve para todo el público. O sea, el punto es, nosotros también tenemos que darle la oportunidad a la gente que va llegando, y sobre todo aquel que te dice, oye, pues yo no soy improvisado, mira, yo ya estudié este curso, este seminario, ya este artículo, ya di estas charlas, ahora quiero aplicar lo que estoy conociendo. Sí, ponerlo en práctica. Y yo siempre he dicho que una responsabilidad que debemos tener todos los que nos dedicamos a algo, a lo que sea algo, es darnos la oportunidad de poder enseñarle a alguien a hacer. Sí, eso es una maravilla. Porque como bien dijo Margarita, este rollo es artesanal. Sí. O sea, es un atelier realmente, ¿no? Y lo tenemos que hacer a la medida. Es sartorial el asunto de los programas de cumplimiento. Que se pudiera decir que es nuevo o que apenas está sonando aquí en México por ciertas fuentes de información que nos llegan por ahí, pero pues esto tiene muchísimos años. Yo siempre, y a lo mejor luego los tengo hartos aquí a mis amigos, que les digo que yo empecé a trabajar súper chica y siempre enfocada en control interno. Me encanta el control interno y esa es una forma, ¿En tu un casa inicio también de empezar con el tema de cumplir de manera adecuada, ¿no? De aplicar debidamente lo que son todas las normatividades, vigilar, el control interno siempre se va mejorando con el paso del tiempo. Las operaciones del día nos van enseñando muchas cosas, no son las mismas operaciones que tuvimos antes de la pandemia a la que tenemos actualmente o durante la pandemia en su pleno apogeo. Trajo muchos cambios, entonces todo eso se va cambiando. Los sistemas de cumplimiento igual, siempre existen mejoras. El tema de la gestión de los riesgos, cómo mitigar riesgos, pues igual, ¿no? Se va mejorando. Bueno, de ahí existe el famoso círculo del cumplimiento, o sea, claro. Nunca acabas. Nunca acabas. Entonces es un estudiar, como usted dice, y pues cuando tenemos a un gran amigo que nos apoya y nos dice, porque vuelvo a decir, no es algo completamente nuevo, pero pues es que ya tiene más práctica en este campo y ve a una persona que le interesa el tema y busca meterse, pero busca meterse de manera productiva, no nada más, pues voy a ver qué pasa, o quitarle el tiempo, ¿no? A la otra persona, pues eso es súper tache, pero si lo está aplicando y en verdad le gusta, pues qué mejor
pues el apoyo que usted le da. Y eso es lo que yo siempre he reconocido del doctor David Merino, que siempre a mí me ha apoyado como ustedes no tienen una idea. Yo le agradezco muchísimo. La verdad es un gran ser humano, gran profesional. Yo le admiro muchísimo. Hombre, gracias. Mira, yo creo que un punto bien importante es también algo que mata las relaciones humanas, es el ego. Sí. Algo a lo que nos enfrentamos mucho los consultores. Yo divido el compliance en 4, pero es una clasificación mía. De hecho, en Top Compliance, que ustedes lo conocen, lanzamos hace poquitito la convocatoria para el Premio Iberoamericano de Compliance, sí. y vienen 4 categorías. Esas las hice yo. O sea, cualquier reclamo es directamente conmigo. Ahorita en vivo. A ver, pues entonces, Ahorita. si gustan poner en los comentarios. Pero yo la divido en 4. O sea, los que nos gusta este tema, podemos dedicarnos a la parte académica, netamente académica, ¿no? Hacer libros, dar conferencias, venir a programas, etc. Y es padre y perfectamente válido. También puedes tener una vertiente externa, o sea, de consultor, claro, de asesor. Tienes la otra vertiente, cuando eres el interno de la empresa. Sí. Y obviamente la parte del compliance como institución, como entidad. Hablando del ego, algo que pasa mucho es que cuando te llama una empresa para que le eches un ojo a su programa de compliance, para que lo revises, inclusive, yo coloquialmente digo, para que les revientas el programa, porque hay algo que se llama prueba de estrés del programa de cumplimiento, específicamente lo que es el área. Luego te dicen, oye, ¿tú qué eres? No, pues soy el jefe de la unidad de compliance, y es unidad porque es uno. O sea, él Sí, es la unidad de compliance. Y dices, ¿y tú qué haces? Ah, no, pues yo reviso proveedores, clientes, línea de denuncia, capacito, socializo, veo la política de recursos humanos. Oye, o ¿a qué hora nunca duermes? ¿A qué hora lo haces? O lo estás haciendo mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y me acaba de pasar a mí la semana pasada. Fui a Monterrey, a una empresa no grande, enorme la empresa. Fui a varias, pero o sea, tuve 4 o 5 citas. En una fui a capacitar, dar una charla y más. No. En otra fui particularmente a revisar un programa de cumplimiento, una sesión de trabajo face to face con las áreas, de arrastrar el lápiz. Y estaba el compliance officer. Y de repente me dice, es que usted está así, enfrente de todos, es que usted está aquí porque lo pidió la dirección general, pero no era necesario que usted viniera. Sí, nos hemos topado con Está mucha bien. gente, sí. O sea, yo vengo aquí a hacer una labor. Y yo creo que es importante que nuestros colegas entiendan que no vamos por su chamba, no nos interesa su puesto, no es una crítica en mala onda, simplemente Es lo es hacer primero que equipo. piensan, ¿no? Porque pues 2 cabezas piensan mejor que una, 4 ojos ven mejor. Sí, es otra óptica Entonces, completamente diferente. de repente revisando, digo, también hay que reconocerlo, me cayó un poco mal el comentario. Cuando le dije, oye, no te preocupes, yo estoy seguro que tu programa de cumplimiento está muy bien. Le digo, solo que pues, viéndolo ahorita, porque no me lo habían dado, me lo dieron en ese momento. O sea, tan mala onda fue el oficial de cumplimiento que por más que se lo pedí como 3 veces, nunca me lo mandó. O sea, me lo dieron en físico, así de aquí está la carpeta, ¿no? Y ahí David con lupa, bien, Robert, porque Y llego y le digo, oye, no en el índice. Le digo, oye, ustedes ya existían cuando la pandemia, ¿no? No, sí, la empresa tiene más de 100 años. Ok. ¿Hicieron home office? Sí, claro, mucha gente sigue haciendo home office. Oye, ¿y dónde está tu política de la empresa, de la compañía, de manejo de comunicaciones y estrategias digitales? Sí. Porque no la veo. Pues ya con eso. ¿A qué es a lo que voy? Los egos son malos, pero además tenemos que entender que es un círculo. O sea, yo puedo pensar que mi programa de cumplimiento está increíble y de repente te cae una pandemia, todo el mundo a su casa. Oye, se van a llevar los equipos, se van a conectar de no sé qué red. ¿Cómo nos vamos a mensajear? O sea, ¿qué plataforma vamos a usar? Eso tiene que estar documentado en una política. Y política ya entra recursos materiales, telecomunicaciones, recursos humanos, entra un montón de cosas. Pues no la tienen. Es más, yo te puedo asegurar que el 90%, yo los lunes en mi LinkedIn, hago una encuesta. Las encuestas. Son lunes de encuesta. Sí. Y algunas están bien cerradas, ¿eh? O sea, la verdad Sí, es que, sí. Por ejemplo, hubo una que yo pregunté acerca de si los programas de cumplimiento se tendrían que hacer con, no es paridad, con visión de género. Y estuvo bien peleada, por ejemplo.
Ahorita pregunté un tema de si tienen esta política de ciberseguridad y allí iba peleada. Pero acá es a lo que voy. Para poder entrar a si tiene efecto fiscal o no el programa de compliance, tenemos que entender que el programa debe de ser a la medida. Porque uno de los requisitos que nos pone precisamente la ley fiscal es que el programa yo como contribuyente lo maneje. Sí. Y ese es uno de los grandes temas. Yo le pediría a Margarita, si no tiene problema, que es la contadora, la especialista, que le pueda explicar a nuestros amigos, porque muchos de los que nos ven no son contadores. Sí. Así como yo les digo a ustedes que no tuvieron la suerte de ser abogadas. Sí. Nos acabamos de enterar ahorita. Para este caso, muchos de los que nos ven no entienden muy bien el tema de por qué podemos hacer deducible algo. Entonces no sé si tú les quieras explicar el por qué un gasto puede ser deducible y entramos si quieren al tema de lo que es propiamente el programa de cumplimiento. Ya te echó la bolita. Sí, el tema. A ver, contador, ayúdame. O sea, ya voy a hacer la entrevistada. ¿Por qué un gasto es deducible? Sí, es que te explico. Cuando yo llego de repente a dar las charlas y les digo, a ver, tradicionalmente el área de compliance, en la empresa, ¿cómo te ven? ¿No? Este es un gasto. Sí. Eres puro y gasto. enorme porque el compliance solo es para sí. empresas grandes. Sí, o sea una tú no me vas a dejar nada. Claro. Bueno, es el pensamiento que se tiene. Sí, por eso. Sí. La idea de esta charla, de cuando yo platiqué con la contadora y platicábamos acerca de un tema que lo estuvimos platicando, le decía yo, es que ese es un tema bien interesante para ambos. Es decir, si yo soy el compliance officer de una empresa y yo quiero tener un programa de cumplimiento bien estructurado, pues requiero que le invierta a la empresa. ¿Qué argumento le doy para que lo hagan? O afuera, si yo soy el consultor y quiero que me contrate a la empresa, pues me sigue viendo como un gasto. Sí, ¿no? o sea, ¿de qué forma convencerlo? Entonces creo que tenemos que empezar por el principio. La gente tiene que entender que así como tiene sus ingresos, pues también tiene erogaciones, tiene egresos. Y que esos egresos no necesariamente todos son gastos, ¿no? Tenemos inversiones, tenemos gastos. Yo siempre les digo que el compliance no es un gasto. Si no somos una unidad de costos nada más, somos de inversión. Sí. Entonces, pero el tema es que mucha gente no entiende por qué contable y fiscalmente qué es una inversión. Esa es la ayuda que les quería pedir. Quiero hacer un paréntesis ahí porque acabas de tocar dos puntos medulares para el tema de la consultoría y que ahorita quienes están viendo compliance están enfrentando, ¿no? Y otros nuevos temas que de pronto el empresario lo ve precisamente como un gasto. Es el tema y el principal que ahorita decías, es un círculo y la experiencia que cuentas que te pasó. Nos pasa mucho como consultores externos llegar a las empresas de cualquier tamaño y la gente interna de la empresa te ve como alguien que va a invadir su espacio, que se va a quedar con su trabajo y entonces te enfrentas al miedo al cambio. A veces el miedo al cambio del empresario, del directivo, quien te contrata, de por sí ya traen el chip, ¿no? Y cuesta trabajo meter a alguien externo, pero cuando ya traen esta idea del beneficio que trae o tiene traer otros ojos a la organización, pues te enfrentas con la gente, ¿no? Eso nos pasa como consultores. Y otra parte importante en este círculo que hablas es el tema de mejora continua, ¿no? Y eso pues también al final detona en que, como ahorita hiciste una pregunta, ¿cómo podemos vender ese tipo de servicios con el tema de enfrentar precisamente esa barrera que es el costo? Porque estoy de acuerdo contigo, el costo te van a ver como un gasto y como es algo que ya quedó aquí y ahí es donde nuestra tarea entra en explicarle la relevancia que tienen estos programas, el impacto que tienen en nuestra operación y también darle el costo-beneficio, ¿no? O sea, dar ese valor agregado con respecto a la propuesta que les planteas y después ya los entregables, ¿no? Esta comparación de lo que propusiste y lo que entregaste, que vean que realmente están obteniendo lo que pagan. Esto es como cultura general, sobre todo para quienes hacemos consultoría externa y es lo que con estos programas se hace. Claro. Y respecto a lo del gasto, ¿por qué es deducible? ¿Fue tu pregunta tal cual? No exactamente, sino cómo le podemos explicar a los amigos cuál es la diferencia entre un gasto y una inversión. Básicamente para que ellos lo puedan entender, ¿no? Lo puedan comprender. Pues, por ejemplo, si estás de acuerdo, contador, aquí hay que atacar a la boca. La parte de la inversión se podría ver como esa erogación que al final realizas, pero va a tener un beneficio futuro, ¿no? Obtienes un beneficio al realizarlo.
Esa sería, y por eso yo creo que desde ahí resaltar la importancia de estos programas, ¿no? O sea, si estás realizando una erogación, claro que te va a costar, obviamente se tienen que disponer de recursos, tanto humanos como económicos, y al final es esta parte que vas a recibir después, el beneficio que te trae, ¿no? Por eso yo ahorita retomaba los puntos que decías acerca del costo y del tema del miedo al cambio, porque al final esos factores con los que te enfrentas al principio es lo que detona mucho también el venderles. Se escucha mal, me dicen, es que no digas vendernos, pero es que ponemos a disposición del empresario nuestra preparación y conocimiento, ¿no? Claro. Sí nos vendemos al final de cuentas, y tan es así que desde ahí enfrentas esos cambios, pero lo haces con una visión de decir, esto sí te vas a incurrir en un desembolso, pero al final vas a obtener estas beneficios, ¿no? Claro. Y este beneficio trae este impacto en estas áreas, ¿no? Esa es la parte que creo que es la que debemos de estar conscientes nosotros cuando vendemos un servicio, y desde ahí también asumir la responsabilidad de lo que vas a entregar, ¿no? Esa situación. Efectivamente, y creo que, como bien comenta el doctor Merino, es saberse vender desde un principio, o vender el servicio, dándole ese plus, esa productividad, beneficios, ¿no? Y sabiéndolo transmitir también a la persona adecuada, porque como dicen por ahí, no me acuerdo quién lo comenta mucho, el compliance es para quien lo quiere aplicar, ¿no? Es quien esté convencido, porque si no está convencido, aunque uno le diga maravillas y hasta le ponga a los futuros clientes encima, no lo va a hacer porque no tiene esa visión para ver más allá, ¿no? Entonces, nos tocó apenas, tiene como 6 meses con un empresario muy joven, la verdad. Bueno, yo digo joven, ¿verdad? Porque ahí andamos de la misma edad, 35 años más o menos, pues, un chamaco. Entonces, le vendimos el tema del cumplimiento integral, con sus beneficios, el otro, que lo que le pudiera ayudar es abrirse puertas con otras empresas más grandes, hacer clientes con más potenciales al extranjero. Le dimos varias opciones que pudiera aplicar, y el chico en verdad se puso a trabajar y ahorita tiene clientes que yo me quedé sorprendida y dije, wow, o sea, y le pidieron sus programas de cumplimiento y sus códigos de ética y anticorrupción, bla, bla. Y decía, no, es que es una maravilla porque me piden todo esto y palomita, 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 y estoy entrando con ellos a prestarle mis servicios, ¿no? Le digo, no, pues qué maravilla. Pero eso es ese tema de un convencimiento mutuo, ¿no? De hecho, hay empresas que, sobre todo cuando son clientes muy grandes, empresas transnacionales o multinacionales, te piden que para ser su proveedor, antes de cualquier cosa te dicen, ok, hice una licitación, sí, tú ganaste. Ahora ve con tal que te va a revisar hasta las muelas. Sí. Y te va a pedir documentación legal, fiscal, financiera, contable, tu documentación de programa de compliance, todo. Uh-huh. Si él dice que tienes palomita, ya, te doy el contrato, le firmamos y me trabajas. Sí. Pero si no, nomás no. Entonces, es muy importante el tema ahora de los programas de compliance. Tú tocaste un tema muy importante. Es un atenuante. Uh-huh. No en todas las leyes, pero algunas, como lo maneja la ley penal, nuestra ley general de extensión de dominio. La más costosa. ¿Mandé? La más costosa. Un asesor, un abogado penalista es carísimo. Sí, casi como un contador, sí. Sí. Un contador bien capacitado, claro, porque nosotros nos la pasamos estudiando. ¿No? Sí, para eso. Eso es inversión. Al final está la penal, la ley de extensión de dominio, la laboral trae algunos temas, la de protección al consumidor igual, responsabilidades administrativas. Protección de datos personales. Entonces, sí. O sea, cada vez el compliance deja de ser ese soft law para convertirse más en hard law. Claro. Y ahora, ¿podrá la gente estar de acuerdo o no con las iniciativas que se han presentado? Porque, bueno, hay de todo. Es que nunca vamos a estar de acuerdo. Pero lo importante es que ya se está trabajando en legislar la responsabilidad empresarial real. Claro. ¿Sí? Y eso me lleva a un tema adicional a estos programas de compliance, el famoso ESG, o en español como dicen ASG, que tiene que ver con esta cuestión de medio ambiente, sostenibilidad y gobernanza, uh-huh, que también tenemos que empezarlo a trabajar en nuestros programas de cumplimiento. ¿Por qué? Pues simplemente veamos el norte del país. Nuestros compatriotas no tienen agua, literal. Sí. Yo acabo de estar en Monterrey y una situación que... tú vas a ciertas zonas de Monterrey y los restaurantes y el hotel y tienen agua. ¿Cómo le hacen? No sé, pero tienen agua.
pero escuchas la gente que trabaja en las empresas y hubo una persona que me dijo, oiga, es que en mi casa llevamos 2 semanas sin agua. Y es de ir les venden 200 pesos un garrafón de 20 litros. O sea, está feo el tema. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Tenemos que empezar a implementar estos temas ambientales, que son muy importantes, los temas de sostenibilidad también, de los proyectos productivos que nosotros desarrollamos. Yo no le tiro a nadie, ¿no? O sea, cada quien tiene su proceso productivo, pero creo que sería interesante para los colegas que son ingenieros ver a lo mejor el poder hacer fundición de hierro y de acero con menos agua. Nuestros colegas profesionistas que se dedican a la agronomía, por ejemplo, el aguacate yo no sabía que es uno de los árboles que más agua consume. Sí. También, entonces, oye, a lo mejor se puede hacer con menos agua. O sea, el invitar a los chicos, que son el futuro de este país, a que vayan trabajando en esos temas. Y el tema de gobernanza, gobierno corporativo. Los gobiernos corporativos tienen que entender, y como dice nuestro buen amigo Bernardo Álvarez del Castillo, quien le mando un gran saludo. Saludos. Que la frase creo que no es de él. O sea, él sí dice de quién es, pero yo se lo he oído a él, que dice que el compliance no es para el que... Es de él. El que puede, Era sino de él para la el que frase. quiere. Sí, exacto. Pero él te dice que la frase no es de él. Te dice, la Sí, frase sí lo no es dice. mía, Sí, es de no sí, me sí. acuerdo quién. Así como Carlos Pérez también te dice que la frase no es de él, el de que lo que hay que hacer es cumplimiento, no cumplimiento, ¿no? Sí. Yo creo que al final tenemos que entender que todos esos elementos nos van a ayudar a poder tener un beneficio tributario importante dentro de lo que es el compliance. Es decir, si nosotros nos vamos estrictamente a la parte tributaria, la parte fiscal, y allí, digo, yo sigo estudiando esos temas para que no se me olvide que algún día fui fiscalista, o cuando menos así era como empecé. O pensé que eran. No, bueno, mi maestría es en impuestos. Y mucha gente cree que soy maestro en Derecho y doctor en Derecho, y no es cierto. Soy maestro en impuestos y doctor en Ciencias de lo Fiscal. Y mi postdoctorado tampoco es en Derecho. Entonces, sí, lo único que tengo de Derecho es el abogado y pues el tubo de la prótesis, ¿no? Pero de ahí en fuera, no más. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros nos vamos estrictamente a lo que en nuestra época, bueno, la mía al menos, eran los PCGAs, sí, Margaritas de la época de las NIFs. Ya, Sí. ya para acá. Sí. Sí. En mi época eran PCGAs, principios de contabilidad generalmente aceptados. Pues tú veías que obviamente decías, bueno, pues hay una que se llama C8, ¿no? Y le empezabas a leer y decías, no, bueno, esto está para el perro. Sí. ¿Por qué? Porque además, imagínate el caso mío, ¿no? El abogado es cuadrado. Y luego lo metes a estudiar conta y cosas de esto, se vuelve más cuadrado. Sí, claro. Entonces, además no es tan normal. Normalmente es primero contador Y luego abogado. y luego estudia abogado, sí, y rectifican el camino. En mi caso, pues bueno, salió al revés, ¿no? Hay algunos que no. Y algunos que se quedan igual. ¿Y qué sucede? Te das cuenta que hay un mundo que no aprendes en la escuela. A nosotros como abogados nos enseñan siempre a pensar en cosas tangibles. Te voy a vender el sillón. Oye, prestación de servicios, que puede llegar a ser intangible, pero el resultado casi siempre es tangible. Oye, contraté tus servicios como abogado. Ah, bueno, ¿cuál fue el resultado? Una demanda, un contrato, o sea, un algo. Oye, el doctor, fuiste a consulta, ¿cuál es el resultado? Pues al menos me dio una recetita, ¿no? O me mandó a hacer un estudio, o me revisó, o sea, algo. Pero cuando hablas del mundo totalmente intangible, es complejo. Sí. Y es lo que de repente yo le pregunto también a los contadores, les digo, a ver, tradicionalmente algo que todos usamos, bueno, ahora más por el tema tecnológico, digital y estas nuevas épocas, pero cuando yo estudiaba hace 25 años era diferente. El ejemplo más claro era la marca, ¿no? Tú dices, a ver, una marca es yo le digo que es un intangible tangible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues es un intangible, pero tengo un título de marca. Al menos tengo un algo que lo demuestra, porque sí existen los intangibles y tangibles. Tal cual. O sea, por ejemplo, un NFT o un criptoactivo, pues nunca vas a tener el Bitcoin aquí en la mano, ¿no? Claro. Ese sí es un intangible. Entonces, ¿qué sucede? Yo les decía, a ver, a mí nunca me enseñaron a trabajar con esto. Entonces, cuando yo descubro la NIF C8,
pues es como un mundo revelador, que dices, a ver, hay un montón de cosas que tienen efecto fiscal, que tienen efecto financiero, Sí. y que nunca me enseñaron a trabajar. Oye, la capacitación, el conocimiento, las listas de distribución, las rutas de distribución también, las bases de datos. Y es un mundo impresionante que si le empezamos a rascar, pues podemos sacar 250 ejemplos. Pero lo más curioso es que dentro de eso, cuando te pones a leerla con mucho detenimiento y mucho cuidado, entran los programas de cumplimiento. Y esa es una parte maravillosa que tiene el mundo fiscal y que te puedo asegurar que el 80%, 90% de los colegas que se dedican al compliance no se han percatado de ese detalle. No porque sea malo, sino porque vienen de un mundo diferente. O sea, Margarita, por ejemplo, proviene del mundo contable. Tú provienes del mundo contable. Bueno, tú no. Tú provienes del mundo más de auditoría y de control interno. Sí. Tú naces del mundo contable financiero, como tal, fiscal financiero. Tal cual. Yo nazco del mundo jurídico fiscal y de auditoría forense. Entonces, depende mucho de dónde venimos, ahora sí que de qué huevo salimos, para ver en qué gallinero nos desarrollamos, ¿no? Claro. ¿Qué es lo interesante? Pues cuando nos sueltan todos al mismo corralito, pues ahí es donde nos damos cuenta que, y vuelvo a ese punto, que pese a que tenemos orígenes distintos, lo que nos une es el programa de cumplimiento. Pero la forma en la que lo hacemos y la forma en la que lo aplicamos sí deriva y tiene mucho que ver con el antecedente que nosotros traemos. De cómo lo desarrollamos. Y eso nos lleva a esta parte de la parte fiscal y la parte tributaria. No va a ser igual un programa de cumplimiento desarrollado por ti que uno desarrollado por ti, que uno desarrollado por mí. O por un ingeniero. O por un ingeniero. Inclusive hay oficiales de cumplimiento de ingenieros. Sí, sí, sí. Yo conozco un agrónomo y también es bastante bueno. Entonces, es bonita esa parte. Bueno, un ingeniero en sistemas, que son los que aplican estos sistemas de cumplimiento y los materializan, ¿no? Yo conozco uno buenísimo que todo lo lleva a aplicaciones de celular. ¿Quieres esto? Ah, te lo pongo en aplicación. Y tú dices, wow, y es donde vemos todo eso palpable y dices, aquí es donde está el beneficio, mira, puedes aplicarlo de esta forma. Pero es cuestión de que la cachen también los empresarios, porque hay muchos empresarios que dicen, ¿y eso qué? No, a mí nadie me había dicho eso. Yo tengo un asesor de hace tantísimos años que ha estado con mi papá, porque es una empresa familiar, y no me lo ha dicho. Así que, no, contadora, a mí no me venga con esas ideas. Es que hay muchos empresarios que se cierran a eso. Ahorita que mencionas eso y retomando un punto que mencionaba David con respecto a las iniciativas, y eso sí quiero llamar la atención al empresario, a los profesionales que nos siguen, el tema de esta parte donde esperamos que ahorita que menciona David las iniciativas y todo, que alguna regulación venga y propiamente diga y expresamente diga, te voy a revisar el cumplimiento. O sea, el tema es que si bien ha habido iniciativas y no ha pasado, o sea, la realidad es que no son llamadas a misas estas iniciativas y lo que las regulaciones nos están pidiendo actualmente. Tal vez no esté expresamente en una regulación el hecho de la importancia del cumplimiento o que esté normado el que debas de llevar un cumplimiento obligatorio, pero las nuevas legislaciones, las nuevas regulaciones ya están, digamos, pues hacen ver esa necesidad que ahorita tiene el empresario, ¿no? Y que ahorita pues también una necesidad de profesionales que prestemos estos servicios. Pongo un ejemplo ahorita que la charla es el tema de fiscal. Toda la reforma que hubo con respecto al Código Fiscal de la Federación y por qué, o sea, desde ahí son llamadas a misa, no son llamadas a misa, tanto al contribuyente como al asesor. Tan es así que pues, ahí están los delitos fiscales y está también la responsabilidad de los delitos fiscales en el artículo 95, ¿no? Entonces, de ahí resaltar la importancia de los programas de cumplimiento en materia de fiscal y resaltarlo como una necesidad que se tiene no nada más de un cumplimiento o prevenir ciertas sanciones que pudiera ser tanto económicas como ahorita penales, ¿verdad? Que por todos lados nos persiguen en el incumplimiento de la normatividad fiscal. O sea, ahorita la necesidad es muchísima porque desde siempre y es la queja de los clientes, ¿no? Yo, bueno, lo digo como contadora, esta dificultad que hay para contribuir y que hay una regulación para cada contribución y entonces la legislación está siendo complicada,
el cumplimiento cada vez se vuelve es más evidente la presión que hay de la autoridad y cómo se está manifestando, y también la importancia que tiene de las empresas para transparentar su operación y también proyectar esta transparencia hacia afuera, ¿no? Que del cumplimiento y de sus buenas prácticas salgan hacia afuera. Al final, esta situación no espera que venga una regulación y me lo pida. Si estamos esperando eso, ahorita no está, pero las regulaciones que están ya no lo están pidiendo, ¿no? Entonces, desde ahí empezar a ver que el efecto viene para prevención y obviamente cumplimiento de lo que ya está, no esperar a lo que venga. Claro, como una necesidad, ¿no? Porque así también nos lo han hecho saber estos organismos internacionales a los que nuestro país es parte, que es una necesidad. O sea, no es capricho de nuestro gobierno, ni capricho de los otros países, ni de las mismas organizaciones, sino que es una necesidad. ¿Por qué? Porque los que nos pudiera afectar a nosotros como país, tema PLD, sistema financiero, tema economía nacional, pues esa misma situación pudiera afectar a otros países a nivel internacional por las operaciones con las que México tiene con otros países, con otras empresas en el extranjero, sistema financiero, que es con lo que por lo regular se tienen esas operaciones, y la misma economía a nivel internacional que pudiera afectar. Entonces no es capricho, es una necesidad, y nosotros debemos estar conscientes con esa ética empresarial que también nos corresponde llevar a cabo como empresarios, y como bien comentaba el doctor Merino, pues es una cadenita, ¿no? Si yo no trabajo de manera adecuada, pues también te afecto a ti, ¿no? Es como Edos y Efos, ¿no? Unos pillos por hacer cosas, algunas bien y algunas mal, pues se llevaron entre las patas a otros que pues las hacían bien, pero por situaciones extremas, pues dieron con esas personas que le tiraban doble juego y también cayeron en los listados. Entonces es esa cadenita que pudiera llevar esa afectación. Por eso se hablan de las empresas que ahora se les llaman socialmente responsables con otras empresas, ¿no? Que cuides que pues en tu empresa no hay corrupción, y pues si en tu empresa no hay corrupción, pues no va a aceptar corrupción de ninguna otra, que tu empresa pues se maneja con la ética adecuada en todos los niveles, desde los directivos, los socios, desde la área de operación, o sea, todos trabajan con esa ética, y evitar fraudes, todo ese tipo de situaciones, pues nos va llevando a que otras empresas nos vean de una mejor forma y digan, bueno, está bien, pues voy a llevar a cabo operaciones contigo porque veo pues que te sabes comportar, ¿no? Y que me es productivo tenerte como cliente, tenerte como proveedor, porque no me vas a provocar situaciones con las diversas autoridades, llamándolo también tema laboral, ahora con todas estas reformas que hubo. Oye, ¿sabes qué? Pues si quieres trabajar conmigo, pues dame esto y esto y esto, si no, adiós, ¿no? Entonces son todas esas cartas de buena conducta que nosotros estamos implementando en nuestros programas de cumplimiento y mostrándolos al exterior para que digan, mira, soy una empresa que cumple de manera adecuada, déjame llevar a cabo contigo operaciones, y como comentábamos hace rato, ¿no? Pues si cuentas con todo esto, palomita, y pues trabajamos juntos. Es, al final, un grupo de trabajo que lo que se busca pues es, ¿cómo le podemos decir? Crecer más. Si nos juntamos con pillos, con personas que se dedican a hacer fraudes y querer verle la cara a otros empresarios, pues obvio que la autoridad, cualquiera de las autoridades se va a dar cuenta y pues van a llegar con nosotros. Y se me viene una historia real a la mente. Estas cuestiones que tú manejas, yo creo que cobran relevancia, no nada más que este tema se vea como una situación de verse bien. Es un tema donde ya el empresario, el profesional se debe concientizar que hay una necesidad adentro, ¿no? Sí. O sea, ya lo que se transparenta hacia afuera ya es, digamos, como el resultado de lo que se hace y lo que prevengo adentro, ¿no? Tú lo mencionaste bien con respecto, de pronto, las malas prácticas dentro de la empresa, o sea, no nada más traen un beneficio tal vez para los que llevan a cabo estas conductas indebidas, al final también trae un impacto en la organización, y al final en el mundo de los negocios, impacta en el mundo de los negocios y tiene impacto al final en el consumidor final, ¿no? Nosotros todos somos consumidores finales a
a final de cuentas. Entonces, yo recalcaría la necesidad de estos programas en la cuestión fiscal, porque además de dar, digamos, ahorita el ir viendo, situar a la empresa en el contexto en el que está, dónde se desenvuelve, dónde realiza su actividad y demás, el conocimiento propio de la empresa nos lleva a un tema también de ir viendo hacia adelante el crecimiento, y proyectar el crecimiento, y esto de pronto, te digo, pareciera que esto es porque me lo piden, le pongo palomita, no es que te lo estén pidiendo, lo necesitas y tienes esa visión hacia adelante, ¿no? La cuestión que está surgiendo ahorita, ya hablando en términos de la autoridad, de cómo está actuando, no nada más te lleva a hacer un checklist de lo que tengo o no que entrega la autoridad. Estos programas al final van a resultar una herramienta para igual, lo mencionaste hace ratito, ¿no? Mitigar, sí, los riesgos, pero también resultar exonerado de otras cosas. Recordemos que la autoridad ahorita está actuando conforme a lo que creo determina que es tu operación y lo que estás haciendo. El tema no nada más es demostrarle que mi operación es real o que si estoy haciendo esas operaciones es que me crea, y programas de cumplimiento van a resultar como un atenuante a decir, mira, y transparentar lo que estamos haciendo. Lo vemos con los requerimientos, ya no vayamos al 69, vayamos a requerimientos o oficios de solicitud de información para obtener una devolución. Sí. O sea, te están pidiendo, me acaba de llegar el caso, ¿no? Una devolución 2018, persona moral, y 12 hojitas, les prometo, son 12 hojas donde me piden toda la contabilidad. Y toda la contabilidad y toda esta materialidad que le llaman, y transparentar ahora sí toda la operación, y todo se basa en controles internos y todo se basa en temas de cumplimiento precisamente, y esto está llamando ahorita en este momento a quienes se enfrentan a un trámite así, pero ¿por qué no ver todo lo que está pasando en el entorno y asumir esa responsabilidad de decir, quiero hacer mejor las cosas, y hacer mejor conlleva a responder mejor cuando se presente una solicitud de esta índole, ¿no? O sea, ya si lo elevamos a un tema 69B, o sea, ya te presumen que realizaste esas operaciones inexistentes cuando tu operación es real. Oye, pero dame los elementos para definir tu razón de negocios, todo este tema. No los tengo porque no sabía que estaba obligado, porque a veces el incumplimiento de la regulación más la poca, digamos, ¿cómo se me fue la palabra? La poca pericia en realizar las cosas, el dejar ir a un lado, o lo que es. Nos gana la operación de la empresa. Día a día nos gana. Sí, pero pues imagínate, o sea, si desde ahí ya sabes que te gana, o sea, pues, por eso decía, para llevar un tema de cumplimiento, se parte de conocer el contexto de la operación, a qué me estoy dedicando, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, y en términos fiscales, a qué estoy obligado, qué estoy incumpliendo, qué sanciones hay si incumplo, quién es el responsable, qué le va a pasar si no cumple. O sea, ya todo este tema de hacer el análisis del riesgo y de la situación propia de la empresa, pues implica llevar por buen camino un programa de cumplimiento, ¿no? Claro. O sea, yo desde ahí, por eso pongo el ejemplo de cómo está actuando la autoridad. Desde ahí yo creo que resalta, o sea, si dicen nada me obliga, la autoridad está obligando. Y por eso yo decía hace ratito, las regulaciones que existen ya están obligando. Si no lo queremos ver así, pues ya cada quien asume el riesgo que quiere asumir, y cómo afronta esa situación cuando se le presente, ¿no? Pero ¿por qué esperar a que se nos presente si desde ahorita podemos prevenir? Para eso sería también el programa, ¿no? Ok, yo voy todo en regla, pero ¿cómo puedo mejorar? Esto es un tema de mejora continua. Las cosas que están bien ahorita, mañana no lo van a estar. Las regulaciones cambian, México es cambiante. ¿Tú qué opinas? ¿Verdad? Entonces, es decir, ok, no me pasa, pero ¿qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo estar bien y cómo puedo seguir de esta forma que ahorita estoy en paz, ¿no? Bueno, ya no hablemos de la generalidad de los contribuyentes que tienen resistencia a pagar y demás, que se acercan a estrategias agresivas o cuestiones donde ya asumen cierta responsabilidad y al final no están conscientes más bien de esa responsabilidad que deben de asumir, ¿no? Entonces ahorita es momento de empezar a ver qué hice mal, cómo lo puedo subsanar y situarnos en el contexto actual y decir que voy a mejorar también, ¿no? Sí, claro, y verlo como originalmente tendría que darse en el mundo de las empresas, de los negocios. O sea, ¿por qué actuar de esa forma? En principio, en esencia, es por la misma empresa, ¿no? Por evitar fraudes, evitar
situaciones de caso inventarios en las empresas de robo hormiga, muchísimas cosas, ¿no? Que en esencia tendría que ser eso, no querer verlo para cumplir con lo que las autoridades lo dicen, sino por la esencia que es el aplicar el control interno, ¿no? Y verlo productivo en aplicarlo un sistema de control interno por procesos, verlo de una forma de inversión, como usted bien comenta. ¿Por qué? Porque cada proceso en cada empresa es diferente. De hecho, ahorita entonces que agarré no es el la teléfono, misma. yo tengo abierta la ley, fue lo que hice, precisamente en las definiciones. Porque creo que es muy importante el ir revisando cómo no nada más lo que venimos aquí a contarles, nada más es cuento, ¿no? Sino finalmente tiene un artículo, tiene un sustento. El tema es que normalmente no lo hace, o sea, perdón lo que voy a decir a mis colegas complenzólogos y peledólogos, pero normalmente el que hace compliance y PLD no lee la ley fiscal. O sea, no es como una ley que cotidianamente tenga que estar consultando, ¿no? Y sí ahí tenemos... es donde vienen las reglas del juego. Sí, bueno, pero es que el área de especialidad de los colegas no son los impuestos. Sí, claro, ¿no? Es la prevención del lavado de activos, el cumplimiento normativo, o sea, otras áreas. Así como, por ejemplo, es más, yo sostengo, luego por eso me quieren quemar en leña verde, para que sufra más, ¿no? Primero me ahogo y luego me quemo, por eso es la leña verde. Pero yo les digo que es más fácil o que es más común que un fiscalista conozca de PLD a que alguien especialista en PLD conozca de impuestos. Sí, claro. Es más fácil, por ejemplo, la transición mía fue así, de los impuestos pues pasé a la peledología, ¿no? Y luego a la complianceología. Entonces, muchos no saben que existen estos artículos y estos artículos son muy claros cuando los aplicamos directamente a los programas de cumplimiento y de PLD. Te fuiste al 95. No, me fui al 32. Al 32. Primero al 32 de la ley de renta. Sí, ahorita si quieren los leemos. Es que estoy viendo que en la pantalla nos están poniendo ahí que hay algunas preguntillas, sí. ¿Gustan leerlas? Las leo. Sí, claro, nos pregunta Perla Reyes, ¿dónde nos recomienda capacitarnos para ser oficial de cumplimiento? Pues en CADEFI. Claro, en filosofía empresarial. Depende también qué tipo de oficial, ¿Qué tipo de oficial de cumplimiento? Sí. Hay de dos y luego uno se divide en dos. Está el oficial de cumplimiento de PLD y el oficial de cumplimiento de compliance. El oficial de cumplimiento de PLD se divide en dos. También. De entidades financieras y de entidades no financieras. Entonces, aquí pues sería cuestión de ver, Perla, cuando habla de oficial de cumplimiento, ¿de qué tipo? Obviamente, si es de entidad financiera, pues se tiene que certificar ante la Comisión Bancaria y de Valores. Y hay un sinfín de empresas y capacitadoras que brindan capacitación en la materia. Pero se tiene que fijar que sea para el oficial de cumplimiento, el examen de la Comisión Bancaria. Sí, claro. Ahora, la UIF sacó un examen de certificación a finales del año pasado. No ha sacado convocatoria, por lo cual muchos dicen que ya no va a haber una segunda, o sea que nomás fue esa generación y se acabó. Yo no lo sé, la verdad, pero no ha salido siguiente convocatoria. Y en su caso, esa es la certificación para actividades vulnerables no financieras, con sus asegúnes, porque al final del día, repito, tenemos, pues vámonos a lo que te dije, las 80,000 entidades, y resulta que actualmente en México hay como 350 nada más certificados, que son los que aprobaron ese examen, sí, más o menos. Entonces, pues hay un déficit brutal, ¿no? Yo tengo una duda y me van a regañar. Si no ha salido la segunda convocatoria, porque veo flyers, de pronto no has visto que promueven la triple certificación. Sí, porque... bueno, es que ese es del colegio de contadores. Sí, o sea, hay capacitadoras que te dicen, vamos a abrir curso para el examen de certificación de la UIF, para cuando salga. Para cuando salga. Sí. Bueno, lo que pasa que... venimos a otro curso. Lo que pasa que el colegio da su certificación como colegio, ¿no? No, es que sí hay promoviendo la de la UIF, por eso era mi duda. Es que sí hay capacitadoras que te dicen, curso de preparación para examen de certificación WIF. El tema es, oye, no hay convocatoria. No, yo he marcado 1 o 2, ¿no? Y me dicen, no, pero pues va a haber. Entonces, pues ya para que usted de una vez esté ya sí, perfectamente tu curso extra preparado, para ¿no? el cambio de la ley. Entonces decías, oye, ¿y qué tal si nos cambian el temario? Sí. Porque, por ejemplo, en este último examen de certificación de la Comisión Bancaria les metieron anticorrupción, que ese no estaba en el temario antes. Entonces,
Y es necesario. Los que estudiaron antes, o cuando saliera, pues no traían este último tema, Sí, ¿no? claro. Ahora, entonces yo le diría a Perla, si es para el examen de la comisión o el examen de la UIF, si es el de la UIF, espérate a la convocatoria. Si es para el de la comisión, sí hay varios que están saliendo. Ahora, si es de cumplimiento normativo, o sea, oficial de compliance, que esa es una parte importante, también hay varias entidades y varias asociaciones que constantemente hacen capacitación. Ahora, capacitación larga en materia de compliance, yo solo conozco al día de hoy 2, y probablemente me esté equivocando, Uno es el que hace el YAO de la Cámara de Diputados, que dura 7 meses, una cosa 7 así. meses, sí. Y el que está empezando, que empezó la semana pasada, no es cierto, empezó esta semana, empezó el lunes, que es el de Concanaco, que es más o menos el mismo programa, o sea, en extensión. Los que yo conozco que son largos. De ahí en fuera hay muchos cursos cortitos de temas muy particulares que te pueden ir ayudando para perfeccionar ciertas habilidades. Oye, cómo hacer una matriz de riesgo, cómo hacer el EBR, precisamente el enfoque basado en riesgo, cómo llevar una línea ética, cómo desarrollar entrevistas de tipo forense. O sea, se van haciendo muchos cursos pequeñitos y esos también pueden funcionar para desarrollar habilidades. Pero ese del GIAO es una maravilla. A ver, te toca. Alba Di Alba. Hola, ¿es correcto sobre la capacitación y conocimiento? De hecho, lo viví. Día a día llegué a trabajar a una agencia aduanal y al comenzar a elaborar mi trabajo resulta que no hay controles internos y ofrece capacitación al personal. Y todo muy padre, y conforme a la marcha resulta que mis compañeros contadores, lo leí así, no quise decir porque soy contadora, solo se capacitan con San Google. Es un choque de misiones laborales, ya que afortunadamente tengo 2 añitos capacitándome con ustedes y tengo el nivel más bajo de la empresa laboral y económicamente, y resulta que me piden enseñarles a mis compañeros a realizar los registros contables o explicar los requisitos de deducibilidad porque no lo saben. Es complicado a veces hacer el trabajo. Esa pregunta es para ustedes. Se capacita con ustedes y mira cómo la tienen en el trabajo. Primero yo quisiera mandarle un mensaje a Alba Di Alba. No, primero, qué bueno que tú te capacitas aquí con y mejor con aquí Elizabeth. en Exactamente, no es porque seas invitada. Qué bueno, porque al final tú estás cumpliendo con una responsabilidad que tienes con respecto a obtener esta competencia profesional. La competencia no nada más es cuando ya nos titulamos y demás. En el trayecto, en el desarrollo profesional, tenemos ciertas oportunidades de seguir alimentando esta competencia y cumplir. Al final es un principio ético fundamental para los contadores y aquí claro. Pues tú te llegas a las capacitaciones con esta capacitadora y tú muy bien, ¿no? O sea, eso es de reconocerse independientemente de la situación que te afecta ahorita. Claro, y como contadores tenemos esa obligación de actualizarnos año con año. Tenemos que cumplir ciertos puntos de la norma de educación continua. Bueno, yo conozco muchos que no lo hacen. Y tiene constancia de... Ay, perdón, me van a regañar. Mejor cambiamos de tema. Cambiamos Mira, de pregunta. Tenemos otra de Alex el Scout Ramírez. Dice, el psicólogo organizacional se dedica a ver los riesgos psicosociales. También interviene con el Departamento de Recursos Humanos. Pero si se tiene experiencia en materia de contabilidad y en estos días con el tema de manuales, en este perfil es ético ser un psicólogo organizacional, realiza este tipo de consultoría. A ver, yo lo que te tengo que decir es, si te vas estrictamente a los riesgos psicosociales y a la NOM 035, pues el psicólogo organizacional está en sus aguas, veramente, porque pues está estudiando el factor de estrés, las políticas y programas que tiene la compañía. Yo por ahí he hecho algunos comentarios con respecto a esta NOM, ¿no? La 035. Yo les digo que si la gente no se quiere estresar, pues que no trabaje. Porque pues realmente, pues tú, desde decir, ay, tengo que poner mi alarma a tal hora, pues ya te estás estresando para el día siguiente, ¿no? Por ahí también hay una teoría, ¿no? Que te dice que el hecho de que lo último que hagas, yo sí lo hago, perdón, lo último que hago antes de dormirme es picarle para poner la alarma. Sí, yo también. Y lo primero que hago al día siguiente, porque me despierto con el teléfono, es agarrarlo y picarle para quitar la alarma. Para apagar el teléfono, o sea, para apagar la alarma. Entonces dicen que eso es muy poco sano, que tienes que dormir con ruido del mar y ondas así. Y dejar tu celular en otro cuarto. Sí, porque despide ondas radiactivas y demás. Yo no sé si esa parte sea así,
Pero lo que sí puedo saber es que el psicólogo organizacional sí tiene que ver, si no con todo, al menos con muy buena parte del riesgo psicosocial. Ahora, que el psicólogo organizacional se mete con recursos humanos, sí también. Pero hay que entender que el psicólogo organizacional puede, no necesariamente, tener temas, por ejemplo, de reclutamiento y selección. Porque no es psicólogo clínico, es un psicólogo organizacional. Es decir, precisamente su especialidad, pues es las organizaciones. Entonces, sin meterse en la parte técnica de decir, oye, ese perfil de puesto está mal, a ver, ¿tú qué sabes, güey? O sea, ahí no. Pero en otras áreas de recursos humanos, yo creo que sí tiene conocimiento para eso. No sé, ¿tú qué opinas? Yo también, de hecho, cuando promovemos todo el tema y programas de ética empresarial e integridad, donde ya se empieza a ver estas formas de interiorizar todo el tema de códigos de ética, líneas de denuncia y demás, precisamente se maneja y la idea y la importancia de que pudiera ser de que el psicólogo forme parte del comité, por ejemplo, para las denuncias, porque al final, o conjuntamente con recursos humanos, porque al final son los que ven ciertos temas que al final impactan en todo esto a la organización. Entonces yo también lo veo por ahí, que sí tiene elementos. Sí, finalmente yo creo que sí. Ahora, lo que no sería ético, por ejemplo, es que a la hora de desarrollar el programa de factores de riesgo psicosocial, privilegie a algunas personas o algunos puestos, sí, o alguna parte del programa derivado de lo que hace en recursos humanos. Claro. O sea, ahí sí ya no. Yo creo que esa parte también nos limita a todas las profesiones que podamos estar involucradas en esos programas, ¿no? O sea, beneficiar a otros, ¿no? Más bien ahí entra el tema de la objetividad con respecto a la función que va a desempeñar. Mira, tenemos otra. ¿Qué impacto tiene el uso de la tecnología por parte de las autoridades para fiscalizar? Saludos desde Chiapas. Saludos, Jonathan, amigo. Sí, el Jonathan integra consorcio. Qué raros apellidos. ¿Quieres contestarla tú? No, adelante, tú eres el tecnólogo. Pero tú eres la fiscalista. Compartimos. Yo lo que les podría Está decir bien es, en aquellas épocas que los chicos modernos no conocen, había lo que se llamaban libros, ¿no? Y dentro de esos libros, lo que se llamaban libros de contabilidad. Y las sábanas que nos tocó. Sí. Las hojas tabulares, todo eso. Bueno, en aquellas épocas, los comprobantes fiscales eran de papel, si ustedes se acuerdan. No me tocó. Y se llenaban con una y con dos copias. ¿Qué es eso? Con papel calca, que era horrible, además si lo ponías al revés, ¿no? Me han contado, no me tocó, ¿verdad? Lo he visto así en los videos de YouTube de cosas viejitas. Ah, bueno. No es como ahora, ¿no? Que el CFDI y demás. ¿Por qué lo cuento? Porque en aquellas épocas la fiscalización era a manita, o sea, era manual. Sí. Y actualmente ya no. Actualmente ya es algorítmica. Y sobre todo, yo sí creo que la inteligencia artificial y particularmente el machine learning, que es de lo que estamos hablando, nos va a llevar a un mundo en el cual, de hecho ahorita ya estamos súper fiscalizados, pero nos va a llevar a un mundo en el cual en tiempo real el SAT va a saber exactamente lo que hacemos. Y entiéndase por SAT el IRS de Estados Unidos, la DIAN en Colombia, o sea, la autoridad fiscalizadora. Va a saber exactamente qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y con qué lo estamos haciendo. Entonces, yo le diría, esas personas que a lo mejor a ustedes les toca, ¿no? Como contadoras, que te dicen, oiga, contadora, es que a ver, me van a pagar tanto, ¿esto lo meto a mi cuenta fiscal o a mi cuenta no fiscal? Y tú con cara de... ¿Cómo te explico que eso ya no existe? Las dos son fiscales, ¿no? Sí, es muy común. Oiga, me llegó una lanita en efectivo y la voy a depositar, hasta el fin no se enteran, ¿verdad? O sea, eso ya pasó a mejor vida. Algorítmicamente sí tiene Hacienda cómo identificar muchísimas cosas que hacemos. Inclusive, y parece broma, pero es real, ha habido gente que le han llegado revisiones en materia de prevención del lavado de dinero. Aclaro, en materia de PLD, o sea, no puedo hablar del mundo fiscal, sí, pero sí en materia de lo que yo veo, por transferencias que de repente se hacen y que de broma se ponen conceptos. O sea, ¿cómo que? Por ejemplo, tú me hablas y me pides un dinero, y resulta que también acá Margarita me pide una lana, sí, yo les presto. Y en el tuyo te pongo, no sé, voy a inventar 20,000 pesos. Y le pongo, anticipo compra de diamantes.
Y acá a Margarita, con el concepto de la transferencia bancaria, le pongo compra de 20 kilos de 20 droga. grapas de cocaína. Y ya yo bien contento. Bueno, ha habido gente que sí, y a mí me tocó atender ya 2 reales. O sea, hubo un marido que le depositaba a la esposa, que en realidad pues es una donación entre cónyuges, Sí, no tendría sí, por qué sí. tener mayor problema, ¿no? Es más, aunque no traiga concepto, pues es mi esposa, aquí está el acta, y pues es la lana para los gastos de la casa, ¿no? Le ponía compra de diamantes, para las monedas de oro, lingotes de plata. Le cayó la ¿Cómo? administración central O sea, de, solamente de jugando actividades vulnerables. ponía los conceptos. Oye, el Porque el SAT es- vender, tú sabes, el Sí, vender claro. oro, plata, joyas, piedras preciosas, es actividad vulnerable. Sí. Oye, esta sí vende, o sea, vende plata, vende oro, y no está dada de alta en el Sí. padrón. Y ya son muchas transferencias, aunque chiquitas, ya es recurrente. A ver, vayan y visítenla. O Qué sea, barbaridad. algorítmicamente la ubicaron, no fue por otra cosa. O sea, nadie fue al SAT a tocar y decirle, oiga, esta, no. O sea, ya tienen cómo ubicarnos. El tema es que, bueno, también nosotros a veces no ayudamos, ¿no? Sí. Yo contestando un poquito la pregunta de Jonathan, pues fiscalmente con la autoridad ya estamos viendo que son más ágiles las revisiones, o sea, desde la entrada, ¿no? O sea, ya te llegan con un tema de 1 mes, 2 meses atrás, ni siquiera de hace un año, hablando de algunas situaciones. Les pongo el ejemplo, tanto en autoridades estatales como la federal, ¿no? O sea, lo estamos viviendo ahorita, chequen su buzón tributario desde hace algunos meses con estas invitaciones con respecto a la causación del IVA, ¿no? Tú lo has visto seguramente donde dice, estimado contribuyente, se ha detectado que tuvo operaciones por tanto y una tablita, ¿no? Su IVA causado es tanto. O sea, de esa forma en que llegan las invitaciones a su buzón, así están actuando los auditores que todavía a estas fechas se presentan y hacen una visita domiciliaria y demás, ya llegan con elementos que la propia autoridad ya tiene, ¿no? Las revisiones llegan de manera y se desarrollan de manera más ágil, lo vemos que ya ni siquiera es de préstame tus papeles y demás, ya ven que últimamente parece que hacemos el trabajo de los auditores y preparamos los papeles de trabajo, ellos ya tienen marcado con toda esta información que tiene la autoridad, ya nada más checan, por ejemplo, los visores en cuanto a retenciones y demás, o los FDI, ustedes saben la información inmediata que da, ya tienen todos los elementos para revisar donde quieran y determinar diferencias, y obviamente también ahorita todavía en presencia de auditores nos podemos topar a su criterio, ¿no? Pero imagínense cuando ya llegue este momento donde ya todo este algoritmo resuelva todo, ¿a quién le reclamas? ¿Al robot? Claro. ¿O con quién vas a checar el criterio? Entonces, Bueno, ahí aplica uno de los derechos humanos de 4ª generación, de los derechos humanos digitales o aplicables al entorno digital, que se llama última revisión humana o última revisión humana algorítmica. Es decir, cuando un algoritmo o inteligencia artificial o machine learning determina una decisión que te ocasiona un perjuicio, tú tienes derecho a solicitar que un humano no revisa. lo revise, precisamente para un criterio pues diferente, ¿no? Claro. Temas que están más allá de una simple programación. Ahí podríamos Yo puedo esperar que ese, manifestarnos. yo puedo esperar que ese humano esté capacitado. Les cuento el caso de la Sí, vida real. también. Les cuento el caso de la vida real. Yo les estoy hablando, no me lo contaron, lo viví hace unos meses con una revisión estatal. Ahorita les platico la federal. Y resulta que como ya traía el tema, les voy a poner un ejemplo claro, y tan básico esto de la nómina, que ustedes saben que hay el visor de nómina para patrones y ya te dice cuánto pagaste de percepciones, el total de tu nómina, la nómina exenta y la retención y el entero. Entonces, perdón, auditor, me caes muy bien, me cayó muy bien hasta eso, pero imagínense, y esto hasta nos pasa también como contadores a los que dependen de nosotros, los auxiliares, ¿no? Para que pongan ojo. Imagínense que el auditor me quería determinar diferencias, bueno, no, a mí no, a la empresa. Yo ni siquiera iba a atender a la autoridad, pero checa el visor, me puso así enfrente de la computadora, mira, es lo que tienes, tal cual fue, ¿no? Y entonces cuando hace él, según empezó a hacer la determinación de las retenciones que debía enterar la empresa, que por cierto sí estaban enteradas, pero ya saben, siempre a último momento, resulta que a pesar de que el tabulador, el visor decía total de nómina y esto es exento, que creen, él estaba grabando todo.
Él estaba grabando todo porque no me estás entregando tu listado de nómina. Hay un tema, ya saben, siempre cuestiones técnicas dentro de las empresas, que sí, que si no, que si los controles internos, que si das toda la información o que si no, no la das como el auditor quiere. Entonces, de entrada a mí me llega antes de que levantaran el acta final, me mandan a hablar, me dicen, contadora, ya llegó el auditor y nos determina estas diferencias. Estaba determinando la nómina totalmente grabada y diferencias a no sé cuánto, ¿no? Y eran pocas las cuestiones exentas que había. A lo que voy precisamente es eso, de pronto ya se van y es lo que espero de este humano que nos revise, que se van con el tema que están viendo ahí y es difícil cambiarlos. O sea, yo espero que dentro de toda esta agilidad que está teniendo y también nosotros las herramientas que podamos tener dentro de las empresas, usarlas a nuestro beneficio como la está usando la autoridad, pero también no dejar esa parte de capacitarnos, tanto los prestados de servicios como el personal que nos vaya a revisar. Eso sí me preocupa. Un humano que le entienda. Exactamente, y además que escuche, porque de pronto es una comunicación de la autoridad, pareciera que, a ver si no dice nada, la comunicación en una vía, pero no escucha. Entonces es lo que dices y ya, entonces a eso es lo que nos estamos enfrentando ahorita, como están las revisiones y lo que pudiera impactar después, cuando ya lleguemos a ¿cómo dijiste que es la última instancia? Cuando el humano nos revisa. La revisión humana, realmente. O sea, esto es muy como hablar de futurista, ¿no? Sí. Pero ya está aquí, que es la ya cuarta está aquí. generación de los derechos. Sí, la cuarta, la quinta ya se está trabajando y son los derechos en materia de relación con los androides, humanoides o robots, como le quieras llamar. Que son los que mandan ese tipo de respuestas automáticas, por ejemplo, en el WhatsApp. No, ese es un bot, El voto. es un chatbot. Hoy estamos Estoy muy aprendiendo lejos de eso. contadora. Para los que quieran aprender un poquito de esos temas, perdón el comercial, pero les recomiendo mi adelante, libro, por favor. Introducción al Derecho Digital y Tecnológico, de Editorial Thomson Reuters. Ahí pueden aprender inteligencia artificial, machine learning, criptomonedas, criptoactivos, robo de identidad, sociedades mercantiles, tecnológicas, protocolo digital, BEPS, Que ya impuestos no se- digitales. ya no se Son como alcanza. 30 capítulos de temas digitales y tecnológicos. Oye, si estás usando el espacio de Elizabeth ahora, vas a decir que los que adquieran su libro y se comuniquen con Elizabeth se los vas a autografiar, digo. Sí, por Sí, favor. claro. Digo, Desde luego. ya te comprometo. Sí, claro. Y metemos una foto de Margarita para su club de fans. Ah, bueno. Doble regalo. No es cierto, yo todavía no escribo mi libro, pero Fíjate que Ya muy pronto. tocando estos temas, y digo, reportando que tomé el teléfono para abrir la ley, me gustaría mucho, si me lo permiten, recordar qué nos dice la ley con respecto Sí, claro, a, adelante. a este tema de activos intangibles. Básicamente, lo que nos establece la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 32, nos dice, y lo abrí porque la memoria luego ya a cierta edad falla, ¿no? Poquito nada. Entonces, no, además, hoy no sé si me dijeron algo que fue insulto o que fue halago. O sea, de eso que no sabes si dar las gracias o escupirle a la persona que te dijo, ¿no? ¿Qué fue? Agarra y me dice, estábamos comiendo, me dice, oiga doctor, ¿le puedo decir algo con todo respeto? Lo que sí, a lo mejor no me va a gustar, porque ya cuando te dicen eso, me dice, sí se ve usted como más viejo de hace unos años que lo vi, ¿no? Y agarra y me dice, pero se ve muy bien para haberle dado cáncer 2 veces. Entonces al final dices, bueno, como que me pegaste y luego Pero como te que me le quiso sobaste, ¿no? sobar. Entonces te digo que, ahorita que te dije que del tema de que ya estoy viejo, entonces ya no supe si fue piropo o fue insulto, ¿no? Ya sé que me veo más traqueteado de los años que realmente tengo, pero Pensó bueno. rápido y le sobó. Sí. sí. Dice, para los efectos de esta ley se consideran inversiones, los activos fijos, gastos y cargos diferidos y erogaciones realizadas en periodos prooperativos de conformidad con los siguientes conceptos. Y viene la parte interesante, ¿sí? Activo fijo son los bienes tangibles. Entonces, ese, si me lo permiten, me lo brinco, porque Sí. en esta sesión estamos hablando de los intangibles, ¿no? Luego nos dice, gasto diferido es el activo intangible representado por bienes o derechos. Y aquí vendría la primera pregunta. ¿El programa de compliance es un bien? ¿Es un derecho? Es la primera pregunta que nos tendríamos que responder. Claro. Que permite reducir costos de operación. En mi opinión, el programa de compliance sí entra aquí como intangible. Porque es un bien intangible. O sea, no es un derecho que yo tengo como tal. O sea, puede ser hasta una obligación en ciertas materias. Por ejemplo, cuando estamos hablando de PLD, porque esto no es nada más para
para el programa de compliance ético, también para el programa de compliance PLD. Recordemos que la prevención de lavado de dinero tiene dos componentes, ¿no? Y así lo dice la ley. Prevenir e identificar. Sí. O sea, la prevención es compliance, al final del día. Entonces, ahí sí entra el programa. Luego, oye, ¿ese programa me permite reducir costos de operación? Sí. Sí, evidentemente. Inclusive también contingencias. Yo puedo determinar qué contingencia estoy teniendo de una operación con un adecuado enfoque basado en riesgo, ¿no? Luego me dice, mejorar la calidad o aceptación de un producto. Tú pusiste el caso de tu cliente, el jovenzuelo, que Sí, decías, ¿no? El chiquillo. jovencillo. Oye, mejoró la calidad y aceptación de su producto. Sí. Las empresas que licitan y tienen un programa de cumplimiento también mejoran Sí, la calidad sí, de sí, aceptación y así. No, eso es un hecho, ¿eh? Sí. Ya nos ha tocado con varias, pero o sea, es que se puso las pilas y en un año hizo de negocios como no tiene. Qué bueno. Yo me quedé con la boca abierta. Ante Dije, auditorio, "Guau". ventajas del compliance va a ser ventaja competitiva, ¿no? Sí. Es que al final un paso adelante. También te permite usar, disfrutar o explotar un bien por un periodo limitado, ¿sí? Inferior a la duración de la actividad de la persona moral. Oye, David, tiene que ser usar, disfrutar o explotar un bien por un periodo limitado. Es que el programa de compliance, y aquí es donde yo digo que tiene que ser operativo. Por eso el oficial de cumplimiento no puede ser eminentemente administrativo. Sí, puede ser mixto, sí, pero tiene que conocer la operación de la empresa, forzosamente, no hay otra forma en la que se pueda hacer. Entonces yo sostengo que un programa de compliance sí cumple con estos requisitos. Y al cumplir con estos requisitos, entonces me dice, cargo diferidos, y aquí nos dice, a ver, David, los porcientos máximos autorizados tratándose de gastos y cargos diferidos, así como las erogaciones realizadas en periodos preparativos son los siguientes. Ya estoy en el artículo 33 de la ley del ISR. Y aquí me dice, fracción 3, 15% para regalías, para asistencia técnica y otros gastos diferidos. Entonces viene la parte interesante. Oye, pues es que entonces, si el programa de cumplimiento, llámese PLD o llámese compliance, cumplimiento normativo y buenas prácticas, cumple con estos requisitos y además cumple con la definición de la NIF C8 de intangibles, pues entonces es cargo o gasto diferido. Y ese cargo o gasto diferido es inversión. Y esa inversión, entonces yo me la puedo llevar conforme al 33, fracción 3, Claro. al 15% de deducción anual. Pues sí, o sea, la realidad es que sí. La pregunta interesante es, ¿y cuál es el monto? Porque esa es la otra pregunta, ¿no? Decir, bueno, ok, ¿Cómo valoran? ya entendí, pero ¿cuánto cuesta? Y aquí nos tenemos que meter a esta cuestión de lo que es el costo, el precio y el valor, que es algo que también nuestros colegas oficiales de cumplimiento tendrían que entender. Y yo siempre lo explico con las botellitas de agua, ¿no? El costo de producir esto, pues a lo mejor son 10 pesos. El precio, no en Monterrey, ¿sale? Sí, porque ahí se triplica. Sí, Sí. sí. A lo mejor aquí me lo dan en 20, ¿sí? Y el valor que tiene, pues puede ser hasta de 100 o 200. O sea, realmente digamos que el caso que se está viviendo en Nuevo León es el valor que tiene el agua en ese momento. Que hay gente que paga 200 pesos, no por gusto, pero por necesidad, sí, por 20 litros de agua. ¿A qué es a lo que voy? Bajo ese concepto, ¿cuál sería realmente el costo, el precio y el valor de nuestro programa de compliance? Y ahí es donde recurrimos a terceros, porque entonces nos tenemos que ir a un avalúo. Exactamente. ¿Quién puede hacer ese avalúo? Y eso está en el reglamento. Bueno, está en el Código Fiscal y en el reglamento de Código Fiscal. Y ahí es donde nos dice, el avalúo lo puede hacer un corredor público, lo puede hacer un perito evaluador con cédula de evaluador, el mismo SAT, que no es como muy común que el SAT realice este tipo de avalúos, la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, que aquí está fuera del tema porque pues, no eres un bien nacional, o una institución bancaria o de crédito, ¿no? Entonces tú vas con un corredor público, con un perito, que es lo más común, le dices que te evalúe tu programa de cumplimiento, que sí se puede. O sea, Es efectivo. Sí, claro que se puede. Es totalmente correcto, ¿sí? Aquí en la Ciudad de México al menos yo conozco
dos corredores que son muy buenos en esto. El doctor Valencia del Toro, que además es el presidente del Colegio de Corredores Públicos de la Ciudad de México, muy bien. y Alejandro Durán, que él fue presidente de la Asociación de Corredores Nacional. Ellos dos son expertos evaluando, por ejemplo, intangibles, porque son especialidades. O sea, el valorar intangible tiene una cosa muy particular. Y ellos te van a decir, ¿sabes qué? Tu intangible cuesta 100 pesos o cuesta 1,000,000. Y te van a dar el soporte duro de por qué cuesta eso. Y para el contribuyente es muy segura la estrategia porque tú no estás poniendo el valor, tú no lo estás autodeterminando. Claro. Tú en tu declaración de impuestos dices, oiga, ¿por qué usted tomó, voy a inventar, 150,000 pesos este año de esa deducción? Pues porque la ley dice que puedo tomar el 15% y el avalúo que aquí tengo es 1,000,000. Por esto, claro. Entonces, pues yo me lo voy a ir llevando al 15% anual, pues hasta que se me acabe. ¿Sí? Que además lo más chistoso es que el último año, el último ejercicio no es el 15, ¿no? Que te digo, si lo multiplicas no te da un múltiplo exacto. Pero dentro de esas situaciones es muy segura la estrategia. Entonces, al final, ¿qué sucede? Al final lo que sucede es que tú puedes llegar con tu empresa, con tu cliente y decirle, a ver. Y eso yo siempre lo hago con es que el compliance es un costo. Pues de hecho no. Es una inversión. Y lo señala la ley. O sea, ni siquiera es porque yo quiera defender el changarro, ¿no? No. Lo señala la ley. Y le da el fundamento. En el 32 y 33. Y te dice, a ver, y la NIF C8, ¿no? Y te dice aquí claramente, a ver, y lo mismo que hicimos aquí. El programa de cumplimiento tiene estos elementos. Obviamente un programa de compliance bien hecho. Sí. O sea, que cumpla al menos con los requisitos que señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Del tu 25. código de conducta, tus políticas internas, tu programa de auditoría o de supervisión, programa de capacitación, programa de socialización, tu línea de denuncia, la política de recursos humanos, etcétera, todo eso. Bien hecho, bien implementado, a la medida, que se demuestre que está funcionando. Claro. O sea, porque esa es la parte importante. ¿Por qué, David? Pues porque eso le va a dar más elementos al perito evaluador para que tenga un monto real mucho más alto. Oye, ¿por qué los trabajadores te duran tanto y no tienes casi rotación de personal? Porque tengo un programa de cumplimiento. Sí. Y porque están a gusto, porque están cómodos. Sentido de pertenencia. Claro. Entonces, ¿eso me da qué? Ventaja competitiva sobre el de enfrente. Así es. ¿Y eso representa qué? Un activo intangible para efectos financieros y fiscales. Claro. Pero no solo eso, tiene otro efecto. Además de la deducción, tú lo puedes impactar a estados financieros. Porque tienes un activo más en tu empresa, con valor, o sea, con un valor real numérico. Y eso te lo puedes llevar para mejorar tu estado de posición financiera. Y si tú estás en un supuesto, por ejemplo, de apalancamiento, o de joint venture, o de due diligence, pues te lo puedes llevar y precisamente te mejora el estado de posición financiera, a veces de una manera impresionante, ¿eh? Que esa parte es importante el señalarlo. Los que no quieren pagar impuestos te dirán, ¿y por qué no lo mando al gasto? Bueno. Y volvemos a la reflexión, de que no queremos que se vea como un gasto, ¿no? Sí. Es que en realidad una cosa es lo que queremos y otra es lo que es, ¿no? Pues sí. O sea, al final del día es una inversión. Claro. O lo que quieras escuchar, porque hay muchos empresarios que, híjoles, les encantan que les dulcen el oído, ¿no? Es que el asesor tal me dijo que sí puedo esto. Bueno, pues si a fuerzas lo quiere, pues entonces hágalo. Sí. Hay situaciones que los ponen en riesgo, pero pues si ya están convencidos con otro asesor que esa es falta de ética, pues se ponen en riesgo. Pero hay unos que dicen, no, mire, yo quiero irme por la derecha, por la segura y me cueste lo que me cueste. Si yo tengo que pagar esto, adelante. Entonces, eso es lo mejor que pueden hacer porque con ese intercambio de información del que hablaban ustedes, ya ese convenio que tienen las diversas autoridades, pues ya es muy difícil que se les vaya algo, ¿no? Y más el intercambio de información que ahora tiene el sistema financiero, que ya todo el chisme lo pasa, que igual ese tema de las cuentas fiscales y no fiscales, por favor, ya a un lado, o sea, ya es algo, es una realidad que todas son fiscalizadas y que el chisme corre, pero al siguiente día ya lo tiene la autoridad. Entonces, ahí es cuestión de convencimiento de los contribuyentes, de los empresarios, de que digan, oye, estamos en una realidad ahora en el que la información nos está llegando en el momento por toda esta
¿cómo le podemos decir? Todos estos programas, estos sistemas que tienen de información las diversas autoridades, que ya se está robusteciendo cada vez más, pues que no nos podemos librar, ¿no? A lo mejor ya estamos viviendo una realidad muy diferente hace, no sé, lo más pronto 5 años, que muchos empresarios decían, es que soy una empresa pequeña, es que es una empresa familiar que viene de hace muchos años y tiene muchos años que opero así y no me va a venir la autoridad aquí a molestarme, ¿no? O mi compadre no le ha pasado nada y él está peor que yo, ¿no? Siempre como que ese tema de comparativas. Él hace operaciones en efectivo por muchísimos más millones y hablamos de millones. Y luego yo les digo a muchos empresarios que manejan millones en efectivo, es que por favor, o sea, se está poniendo una pistola en la cabeza, le va a llegar la autoridad y le va a decir, pero hasta le va a quitar su patrimonio, o sea, no haga eso. Pero se confían porque mucho tiempo han estado trabajando así y la autoridad no les ha llegado, pero el día que les llegue, con todo este tema de lavado de dinero, les va a decir la autoridad, a ver, ¿y de dónde compraste esta propiedad y este vehículo y esto y esto y esto y esto otro? Pues ¿de dónde? De dinero que cobró en efectivo y no fue mal habido porque fue simplemente un ingreso que no declaró, que no pagó impuestos y pues la autoridad no le gusta eso, entonces va a llegar la autoridad a revisar, pero pues es cuestión de convencerse, ¿no? Sí, de que se eso da para otro programa inclusive. O sea, el tema de que si la defraudación fiscal es delito precedente del delito de lavado de dinero, o sea, mejor dicho, porque el delito de lavado de dinero no existe como tal. Delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ese es otro tema. Sí. Hay mucha gente que dice que sí, mucha gente que dice que no. Yo soy de los que sostiene que no es delito precedente, forzosamente. O sea, en muchos casos sí, pero no es una situación sine qua non, ¿no? Que forzosamente... Tiene que hay un maestro, nos decía que tenía que cubrir 3 requisitos para que se configure, ¿no? Y poder aplicarlo. Mientras no se configuren los 3, estás fuera. No, y además muchos de los esquemas más usados, o de algunos de los más usados en el mundo propiamente, tiene que ver con el hecho de que el lavado lo hacen a través del pago de impuestos. Sí. O sea, yo recibo dinero mal habido con esas 3 etapas, ¿no? Colocación, estratificación e integración, el famoso SEI, las etapas del lavado. Y lo que hago es que declaro el 100% de lo que recibí. Casos que se han dado, ¿no? Oye, hice un espectáculo público, hice un concierto, invité, no sé, a los Bucaneros Norteños, el grupo, y lo vamos a lanzar. Fueron en realidad 1,000 personas y yo dije que entraron 10,000. Sí, claro. Y entonces meto la lana como si fuera venta de boletaje, lo meto a la cuenta de banco y lo declaro en el impuesto. Me va a salir carísimo, ¿no? Tengo que pagar el 30%. Pero ya está limpio. Ya está limpio. Y es que muchos grupos delincuenciales prefieren hacer eso. O sea, entonces, yo prefiero pagar el impuesto. A mí me dicen de repente, es que la defraudación fiscal, hermano, ahí no hubo defraudación fiscal. Pagaron el impuesto tal cual. El punto es que el origen del dinero es dinero con origen de procedencia ilícita. Y lo integraste al sistema financiero. Lo integraste al sistema financiero utilizando estos esquemas, simulando actos lícitos, ¿no? Como el tema de financiamiento al terrorismo. En financiamiento al terrorismo el dinero no importa si viene de fuente lícita o no, importa el uso o destino que le das. Claro. El dinero puede ser perfectamente legal y totalmente fiscal. Y los fines. El tema es que lo estás usando pues para cosas que son malandradas, ¿no? Claro. Oye, Elizabeth, yo quisiera rescatar 2 ideas de tus comentarios con respecto a lo que dijiste, la convicción, el convencimiento que deben de tener. Primero, ahorita que hablabas de si los contribuyentes pequeños, a mí no me pasa, le pasa a los grandes. Eso pasa también como la consultoría, ¿no? Yo no compro eso porque eso es una ventaja o un privilegio para los grandes. Primero, no, hay que olvidarnos de eso. Ahorita las regulaciones no están, o más bien están midiendo con la misma vara a los contribuyentes, no te dicen persona moral chiquita, grande, digo, por decir una expresión, ¿no? Están midiendo con la misma vara, ya no importa. Y la otra situación que hablaba de Eli con respecto al convencimiento, es decir, si estos programas no se tiene la convicción desde las cabezas, los directivos, no va a permear.
Entonces necesitamos que desde arriba estén convencidos de elaborar, o más bien asumir un programa de cumplimiento a esa responsabilidad que hay y bajarlo a cualquier nivel en los empleados, ¿no? O sea, si desde arriba la cabeza no está convencida, no va a servir de nada. Pueden tener el más robusto programa, pero si desde arriba no se quieren cambiar las cosas van a seguir mal, ¿no? Y eso lo vemos en la resistencia fiscal que hay. Si la cabeza no está de acuerdo, ahí, aunque los demás que estemos haciendo una función dentro de la organización o fuera como asesores o como consultores, no va a cambiar nada. Entonces, la convicción, lo que acaba de decir ella, es elemental para que todo esto funcione. Sí, en ambos casos, ¿no? Por ejemplo, el caso de este empresario joven, de 30 años, es que en serio, se me hizo increíble, le dije, es que su empresa creció 1000%, o sea, enorme, la verdad. Mis respetos. Y lo que usted comenta, ¿no? Esa visión de verlo como una inversión, verle ese enfoque, verle la productividad enfocado en lo que dicen los artículos, y es legal, está en las leyes, no es que alguien lo cuente, que esté inventado, está en la ley y se puede cumplir. Llega la autoridad, tengo el documento, ya sabes qué, no me puedes quitar observaciones que hace la autoridad. ¿Y por qué? Porque aquí está el fundamento legal y yo aquí tengo el documento del notario. Sí. Y ahí la autoridad pues tiene que acatar lo que dicen las leyes, ¿no? Entonces, productivo es seguro, que es lo que quieren los empresarios. Eso es también algo que quería comentar. Los empresarios buscan seguridad, ¿no? Los buenos empresarios, sí, que dicen, a ver, si tú me vendes esta idea y si viene la autoridad, ¿qué va a pasar? ¿Tú me vas a garantizar que todo va a salir bien? Sí. Eso es lo que nosotros tenemos en la firma. Lo que le implementemos, sabemos que va garantizado porque está en ley, o sea, todo está plenamente respaldado. No hay algo de que, pues se me ocurrió se me ocurrió cosas que los empresarios dicen, no, es que me han llegado situaciones con asesores que me prometen el sol, la luna y las estrellas, y cuando llega la autoridad, oye, ¿sabes qué? Pues esto es una simulación, y es donde el empresario tiene ese miedo por el riesgo que pudiera llevar el no implementar algo de manera adecuada. Entonces, si le damos esa certeza legal, ese respaldo, esa materialidad que busca también la autoridad, y le damos ese punto de venta donde le decimos, mira, esto te va a ser productivo porque te trae estos beneficios y estos, yo creo que el empresario sí se convence de esa forma, ¿no? Pero también que el empresario diga, y esté mente abierta, porque hay muchos que aunque uno le diga, y el artículo dice esto, y mira, no, y se cierran y no. O sea, entonces, ambas partes tienen que estar abiertas, ¿no? Es muy importante, y también que el empresario entienda que el nivel de riesgo lo pone él. Sí. Que esa es una parte también muy importante, ¿no? Hay un poco de todo en esta vida. Asesores que son más conservadores, asesores que son un poco más aventados. Pero pues el empresario también tiene ahí que poner de lo suyo y decir, oye, no, a ver, ¿yo de qué tipo soy? Sobre todo ahorita, que vuelvo al punto, con el tema algorítmico, las revisiones, ya saben lo que hace. O sea, de repente te llega un correo que dice, oiga, le invito un cafecito aquí en la administración local. Y cuando llegas, digo, a mí no me ha tocado, y mira, tocamos madera, que no. Pero me he enterado de casos que cuando llegan te dicen, a ver, y te sacan vida y milagros completito de todo, ¿eh? O sea, vuelvo al tema. Fiscalización electrónica. Sí. Ahorita que les comentaba acerca de estas invitaciones con respecto al IVA causado, me acuerdo el mes pasado un cliente me dice, Margarita, ¿qué podemos hacer? Y yo siempre me quedo así del tiempo para acá, ya no es como que ponerte nervioso el cada 17 y aplicarles el 31 fracción 4 a la Constitución y jugarle al psicólogo, no. Ya, pues ¿qué podemos hacer? Nada, ya no lo hiciste cuando había oportunidad, claro, ¿no? Entonces, recuerdo el mes pasado fue un tema ahí donde me hablan, contadora, es que me están entregando impuestos y así, ¿qué puedo hacer? Y yo, ¿con qué? Yo ya sabía por dónde iba, porque la carga por naturaleza del negocio está en el IVA. Entonces, siempre hemos tenido esa plática y le digo nada. Entonces, casualmente, de esa empresa llega, checa, yo me metí porque apenas estamos metiéndonos a esa empresa, acabamos de llegar, entonces ya me metí a ver qué había en el buzón, que de pronto no lo revisan y demás, ver los antecedentes de la empresa, ver dónde estaba el incumplimiento, porque aparentemente ya saben, opinión de cumplimiento positiva, pero sabes que las cosas no están bien. Entonces me metí al buzón para ver qué había en antecedentes y ver cómo se venía comportando el nuevo cliente, ¿no? Entonces encuentro por allá de meses pasados
una invitación precisamente cuando comienzan a llegar con respecto al IVA causado. Entonces, ¿me puedes recibir? Sí, ahí voy a su oficina, le digo, vuélveme a preguntar lo que me preguntaste el mes pasado. Dice, ¿qué? Le digo, del IVA. Dice, es que, ¿qué podemos hacer para bajarlo? Le explico la naturaleza de su operación, por qué sí, por qué no, ya habiendo cerrado 2 meses con ya vemos el comportamiento, qué erogaciones tiene sin IVA, no. Ya después de presentarle el análisis, le digo, y también por eso no podemos hacer nada. Le presento la invitación, le digo, así está la autoridad. No es un tema, primero, no me presto a otras cosas, segundo, si no actúas desde antes, le digo, aquí está todo en el instante cuando emites el CFDI y esto todo lo tienen. Entonces era precisamente una invitación de ese contribuyente a decir, causaste este IVA. Claro. Entonces, como que dices que, de verdad, dicen, eso nadie me lo había dicho. Un tema es que también como contribuyentes no se informan y es una obligación para ejercer también derechos como contribuyente, el hecho de informarte con lo que está pasando, y otro también como profesionales, de pronto el tema de captar al cliente y no asustarlo y decir todo está bien conmigo, no informamos tampoco, no asumimos esa responsabilidad, así que ese también es mensaje para los colegas. Sí, es que es el todo, ¿no? Como tú dices, uno, pues, ambas partes, ¿no? Empresario o de profesional, no estar enterado de la situación como debe de ser, ¿no? No meterse a leer la ley tal cual lo dice y no nada más escuchar cursos o lo que sea. Analizar uno de primera instancia qué es lo que está pasando, qué es lo que pudiera llegar a afectar o no afectar, ¿no? Y segunda, o sea, el tema del convencimiento, igual otra vez hablamos con lo mismo. Si no estamos seguros de que tenemos que estar enfocados a cumplir este tema de los programas de cumplimiento que se enfocan en la normatividad y que nos ayudan para esto y que tienen estos ciertos beneficios. O sea, hay que ver desde el principio el todo, ¿no? O sea, que sí, que tenemos que cumplir con la ley, que tenemos que hacer esto, y ya no es optativo, no es de que, la autoridad me dice que si quiero me puedo regularizar, o si quiero pagar mis impuestos que los pague, no. O sea, las leyes lo establecen perfectamente cómo, hay forma de cómo pagar de manera adecuada, cumpliendo con ese tema de los controles internos, lo que la autoridad tanto le encanta, que es la materialidad, que nos ayuda a los programas de cumplimiento. Yo creo que no hay otra forma de verle los beneficios, solamente que seamos ciegos y no lo queremos ver, ¿no? Bueno, pero la parte importante es que lo entienda también el empresario y que nosotros como especialistas en la materia lo sepamos alegar y lo podamos presentar, ¿no? Es que fíjese que sí, doctor, muchas veces aquí en el programa nos han dicho, es que no hay forma de cómo convencer al empresario. O luego nos dicen, a ver, contador, usted dígame cómo lo convencería. Dígame usted qué charla sostendría con el empresario y le diría, a ver, es esto, y que el empresario diga, está bien. Yo creo que parte importante de que se convenza es situarlo también, si desconoce, que lo dudo, porque pues es su empresa, es su negocio, es situarlos en el contexto precisamente de dónde se encuentra la empresa y cómo está, ¿no? En dónde se está moviendo y qué tiene obligación. O sea, si esa parte no logran ser conscientes de lo que están haciendo y de que por ello tienen obligaciones, pues es como a veces les decimos, pues dedíquense a otra cosa, perdón que lo diga así, pero si no te sitúas en donde estás, lo que haces y lo que genera o las obligaciones que genera lo que estás haciendo, pues entonces no quiero cumplir, me cambio de hacer esas cosas o me sumo al cumplimiento y evitar esos riesgos, ¿no? Claro. Por eso lo importante antes de abordar cualquier tipo de programa de cumplimiento es precisamente el análisis del contexto de la empresa, ¿no? Situarla donde está y ver hacia dónde va. Sí, tienes que hacer una metodología. ¿A qué es a lo que voy? No se hace igual el análisis de riesgo de una panificadora que de una cerera, por ejemplo, ¿no? De una empresa que está en una zona fronteriza que en el centro del país, o en la costa, que por ejemplo pues, están los huracanes, ¿no? O sea, el enfoque basado en riesgo tiene que ser totalmente diferente de una a otra, aunque podemos tener riesgos en común, pero también puede haber que el mismo riesgo en común tenga una posibilidad catastrófica mucho más grande para uno que para el otro. Claro. Entonces, de ahí deriva toda la parte, esta parte importante. Y yo como conclusión te diría, al final, lo que debemos nosotros de buscar
no es hacer tampoco, digo, y tampoco es el fin de la plática, el decir, no, ahora quieren tener deducciones, hagan programas de compliance. No, a ver, no es así. O sea, tampoco es el rollo. El del tema es decir, si tienes un programa o legítimamente tú quieres implementar un programa de cumplimiento, tienes un beneficio adicional que es el beneficio fiscal financiero. Pero con este tema de la materialidad de la operación, tampoco se trata de empezar a hacer programas de compliance a lo loco. Perdón, precisamente para el tema de tener una simulación y poder tener una cantidad que me puedo llevar deducible y que me puedo llevar también pues para efecto de mejorar el estado de posición financiera, ¿no? O sea, no es el caso. Sí, claro, pues sí, el enfoque que le queramos dar desde un inicio y, híjoles, es complicado porque luego nos surgen tantísimas dudas aquí a nuestros colegas derivado de todo esto, es la parte contable, que la parte financiera, que la parte... Y todo eso, transmitirlo de esa misma forma al empresario es donde les resulta un poquito difícil, ¿no? El lenguaje que se le tiene que expresar al empresario, porque el empresario siempre, y a nosotros como asesores externos nos dicen, a ver, contadora, es que yo me dedico a vender, o sea, ustedes hagan su parte, ¿no? Pero uno les hace la propuesta y no, es que mire esto, y nos pone pretextos y nos pone pretextos. Entonces, luego yo le digo, a ver, usted dedíquese a vender y nosotros nos dedicamos a cumplir. Firme, por favor, esto se tiene que cumplir con esto. Esta normatividad está aquí en el artículo tal, en la ley tal. Y no, les cuesta muchísimo trabajo. Y sí, muchos empresarios tienen buena visión, estrategia, viene donde está el riesgo estratégico, ¿no? Toman ciertas decisiones y dicen, pues ahora le voy a vender a este cliente que me llegó del extranjero y me está prometiendo comprarme tantos millones de esto y del otro, y ahora las operaciones van a ser en plataformas digitales. Y uno dice, Dios mío, cuántos riesgos ahorita, foco rojo, se me están viniendo a la mente de todas las operaciones que para él es una super estrategia de venta y el mejor cliente. Y me dice, no, mira, puede ser lavador de dinero, puede ser esto, puede ser lo otro, y mira, ¿por qué quiere operaciones de esta forma? ¿Y por qué de estos montos? Y no, ellos dicen, no, pues es que yo me dedico a eso, yo me dedico a vender, por favor, apóyeme, dígame qué puedo hacer en eso. No, es que es un riesgo para usted. Y no se convence al empresario, es increíble. O sea, sí le gana la ambición de vender. Sí, muchas veces dicen que el área de cumplimiento es un stopper para hacer operaciones. La realidad es que no es así. Simplemente es un área que da mayor certeza jurídica a las operaciones que pueden ser realizadas dentro del nivel y parámetro de riesgo que la misma empresa maneja. Sí, luego les decimos, es que mire, ahorita tiene respecto a la ley antilavado estos topes y tiene que mitigar estos riesgos y mire esto, y aplicamos estas políticas. Contadora, es que usted para todo me pone trabas y me pone candados y no me deja vender. Y hay otras personas, otros colegas que dicen, no, usted puede hacer las operaciones que usted quiera, con los montos en efectivo que usted quiera, usted le puede vender a quien usted quiera. Y uno dice, no, es que esto no es así. Pero también ese tipo de clientes abren o posibilidades a los que ofrecemos servicios también para ver en qué punto podemos apoyar más, no vender más, no, sino apoyar más y en este tema de prevención y mitigar el tema de bajar el tema de los riesgos, es decir, hasta aquí, ¿no? Y ya sí, de ahí para adelante quieren adelante. Ahorita que mencionas eso, recuerdo llegó una empresa y ya saben, cobro en efectivo y de pronto, yo me enteré, porque no la vi, la contadora es la última que se entera después, por la operación de la empresa, pues maneja cantidades de flujo importantes y venta al público y demás, y de pronto la chica de facturación muy preocupada, Margarita, dice, es que voy a hacer más de 2,000 facturas. ¿Cómo que 2,000 facturas? Esa empresa le vende también a clientes muy grandes, entonces es raro los importes mayores en efectivo, más bien es por volumen, y entonces dice, es que llegó un cliente, nos pagó tal cantidad, era un poquito menos de 1 millón, y dice, en efectivo, cliente nuevo, no teníamos nada de ese cliente, facturitas a la misma razón social, hasta eso, por 2,000 pesos. Imagínense esa cantidad por 2,000 pesos y ya que ya habían autorizado, ¿no? Ya todos los que estaban en la cadena administrativa, ya todos muy bien y todo, hasta que ya yo luego me los brinco cuando ya son ese tipo de cosas y que me avisan en el último momento, me fui con el dueño, oye, está pasando esto. Margarita, ¿entonces no quieres que venda?
Sí. Es lo que te dicen, obviamente, pero también desconocía la parte de, mira, es que tienes que reportar esta operación, mira esto, ¿quieres? Adelante, pero necesitamos estos documentos, es decir, acatar las medidas que te permitan precisamente evidenciar que tú hiciste tu labor hasta tu alcance y con respecto a lo que tu propia operación te permite, ¿no? Entonces, pero de pronto pierden, o sea, sí se dejan ir y esta visión es de, y sí nos dicen mucho eso, más a las contadoras, ¿verdad? Sí. O luego las políticas que les implementamos para clientes y proveedores dicen, es que usted igual no quiere que venda, ¿por qué tantas políticas? ¿Y por qué tantas políticas? O luego dicen, es que me llegó un cliente, a él no le vamos a aplicar ni esta, ni esta. Sí, ni... que te lo brinques. Sí, entonces uno dice, es que es conocido. Claro, uno dice, es que debe de ser general porque si no, no sirve de nada. Sí. Entonces, sí, las políticas de clientes, proveedores ahorita son como el primer paso para muchas cosas y también para atender a la autoridad, ¿no? Claro. O sea, si desde ahí ya incumple, ya no nos esperemos lo demás. Eso es básico y sobre todo que es lo que genera la propia operación de las empresas, ¿no? Sí, claro. Sí, y bueno, ya estamos llegando al final del programa. ¿Qué comentarios finales les gustaría darles a nuestros amigos? Bueno, yo invitarlos a que nos capacitemos en otras materias. Repito, y por desgracia así es, pero es más fácil que un fiscalista a este momento sepa de PLD a que alguien de PLD o Compliance sepa de fiscal. Y curiosamente la ley fiscal tiene artículos como este que son maravillosos y que se pueden aplicar en el ámbito del día a día precisamente del Compliance y del PLD. No es tampoco un reclamo, simplemente es una invitación a que veamos que hay otras leyes que tienen disposiciones muy interesantes que inciden directamente sobre la implementación de los programas de cumplimiento, ¿no? Entonces, esa sería la invitación. Agradecerte a ti, a Cadefi, a Margarita, obviamente, por acompañarnos. Y bueno, yo feliz de saludar a tu público y a todo el auditorio. Ay, muchas gracias, doctor. El honor es mío. Al contrario. Nos acompaña el día de hoy, que igual siga ayudando a nuestros colegas a abrir más todo este campo de nuestro desempeño profesional, darnos más tips y todo. Por ahí había un comentario de el contador Jaime Olivares también, fiel seguidor de nosotros. Gracias. El libro se llama Introducción al Derecho Digital y Tecnológico. Es de la editorial Thomson Reuters y lo pueden conseguir en el portal de internet de la librería, de la editorial o directamente en alguna librería. Muy bien, perfecto. Sí, doctor, gracias. Muchísimas gracias. Yo quisiera terminar con una reflexión, ver programas de cumplimiento y todos los temas, protocolos de mejores prácticas como una cuestión de prevención. Si bien nos sirve para también prevenir, también sabemos que en determinado momento puede servir como atenuante para estas sanciones que está habiendo, y sabemos que no nada más es en un sentido económico, también hay un tema penal. Recordemos que hay responsabilidad para la persona jurídica y todo, no sé, como dice David, no se queda en una sola ley, hay muchas y tenemos que empezar a capacitarnos, ver qué nos puede afectar y qué podemos prevenir para que no nos afecte, obviamente. Invitarlos a que lean, nos alleguemos de lo que está pasando, no nada más en las empresas, que llevamos el entorno general ahorita, cómo se está moviendo y las necesidades que hay, ¿no? Entonces los invitamos a eso. Muchas gracias por haber compartido tu espacio, Mary. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Igual a ambos les agradezco muchísimo la participación del día de hoy y espero que no sea la última ocasión. No va a ser la última. El doctor Merino ya nos ha acompañado varias veces y tú también nos vas a acompañar muchas más. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado nuevamente a su programa y los espero el próximo miércoles con otro tema súper interesante. Agradezco a nuestro equipo de producción y les deseo que tengan una excelente noche. Muchas gracias.